para vos es malo. Para mí es que vos no ves. Evolucioné hace mucho, amigo, con libertad. Si lo tuyo es ir derecho, lo mío es vagabundear. Perros, perros de la calle siempre, siempre me acompañan. Perros, perros de la calle nunca, nunca estamos solos. Cuando arranco a caminar por la mañana y el sol tibio ya comienza a calentar, puedo andar sin rumbo fijo y oxidado, pero mis oídos saben que escuchar. No hago solo el camino de la vida, tengo amigos en la enorme jungla urbana. Llevo siempre la alegría en mis oídos. 104 pulgas 3 son garrapatas. Perro de la calle siempre, siempre me acompaña. Perro de la calle nunca, nunca estamos solos. Perro de la calle siempre, siempre me acompaña. Perro de la calle nunca, nunca estamos solos. Verás muchas cosas con solo escuchar. Verás sensaciones que no olvidarás. Verás muchas cosas con solo escuchar. Vas a divertirte y tal vez llorar. Hola, 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 perris. Buena semana. Acá Gabriela de Mendoza, Luján de Cuyo. Mañana nublada en Mendoza y ojalá llueva porque la necesitamos, aunque no me simpatiza mucho. Bueno, que hagan un buen programa. Besos, muchos besos para todos, son unos capos. Buen día, perros, ¿cómo andan? Acá también arrancando con ustedes. Buena jornada para todos. Harry, la diferencia puede estar en el pago de las cargas sociales y los seguros. Averiguá, por ahí hay gente que negrea, entonces también sale más barato. Tal vez no, pero es una de las posibilidades. Buen día para todos. Buen día, perritos. Arranca una nueva semana, arranca Perros de Verano con Eve y con Harry. Les mando un beso grande. Ezequiel, el animador de fiestas. Eve, ¿qué hiciste de mi vida, Eve? Me cagaste la vida. Buen día, perritos. Yo hice lo mismo que hizo Harry. Contraté a gente muy barata para mudarme, sin saber cómo venían, y ya llegaron dos chicos muy flaquitos, uno en alpargatas, el otro en ojotas, sin zorra, sin carretilla, y la verdad que todo me dio mucha duda cuando aparecieron, pero fue un éxito. Así que fe, Harry, fe. Bueno, acá saliendo del aislamiento, volviendo a la rutina, con la compañía de siempre. Bueno, acá un besito, Barbie. Buen día, perros. Acá Belén de Banfield. Estoy volviendo de las vacaciones, desarmando bolsos y te entiendo completamente, Harry. Un besito. Imagínate si te pasa eso, desarmando el bolso, volviendo de las vacaciones. No, me muero. Lo que es una mudanza. ¿Cuánto tiempo dura el bolso post vacaciones de Evelyn Boto apoyado en el medio del living hasta que finalmente se deshace y se guarda? Menos de lo que pensás, depende el largo del viaje. Eso Un viaje de varía. 15 días, ponerte. No, Te fuiste bueno. 15 días a Uruguay, por ejemplo. 10 días de bolso armado, entonces. 10 días. Sí. O sea, 66% de lo que duran las vacaciones de bolso armado. Se va desarmando a poco, acorde a la necesidad de la ropa que necesito, cuánta menos me va quedando y qué productos quedaron dentro de ese bolso. ¿Y tenés separado dentro del bolso qué ropa está limpia y qué ropa está sucia? Más o menos. ¿O va todo a la hora? Más o ¿O va menos. nada a la hora? No, tengo las cosas que están muy detonadas están en una bolsa aparte. Ahora. Uy, lo que debe oler esa bolsa después de 10 días cuando la abrís. Algo bueno, ¿no? Le hago las bolas. Después hay algunas
prendas que yo sé que dije, esta ya la usé y está mezclada con ropa que está limpia. Sí. Pero bueno, la voy separando. El tema es que para mí la ropa que estaba limpia y se puso en contacto con la ropa que estaba sucia, Y pasó automáticamente a estar percudida. aparte de perjudicada. 10 días es como le das tiempo para que se hagan amigas. No, pero la voy revolviendo Sí, un mundo para que que ya se son vaya siamesas. aireando. Lo voy moviendo, ¿entendés? Para que no quede. Le pegás una zarandeada. Mirá, no tenía ese método. Para mí Bueno. es mucho más rendidor eso que desarmar el bolso y ordenarlo. Y lavar las cosas. Y lavar las cosas. ¿Cómo estás, Harry? Hola, Eve. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo te extrañé el fin de semana? Me imagino, me habría encantado estar allá. Sí, ya lo sé. Igual habría quedado dividido entre tus dos planes. Ahora no sé si vas a contarlo o no, pero No, charlemos, yo habría no. quedado dividido. No sé qué habría hecho ahí en esa decisión. Uy, no. Compleja. ¿Qué dice? Las dos no podías. No, ya sé, es que es difícil. Saludamos a nuestro operador del día de hoy, Leo Pilos. Leo Pilos. ¿Qué haces, Leito? ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Qué lindo escuchar tu voz en este horario. Hacía mucho que no te teníamos acá. Sí, igualmente, Harry, para vos que no te veía hace rato. Le mandamos un Hola, beso Eve. en los labios Hola, a Pablo Leito. Zucca y que descanse. Sí, te queremos, Suquito. Te queremos, Zuquita. Un abrazo. No pasó nada grave igual, o sea, No, es Que lo pasa tengan nada. en la memoria. No, está vivo, chicos, por favor. Estamos en 2022, imagínense ustedes. Sí. O sea, no pasa nada. Saludamos a Claudio Simonetti, a Sol Lillera, a Luca Alderón en la producción de este programa. Hola, ¿cómo están? ¿Nada más? Eso, el resto es todo tuyo, maestra. ¡No! ¿Vos me viste agarrar el teléfono acá? Sí, no, te vi que no. Bueno, un equipo excelente que vamos a mencionar en un rato cuando encuentre quiénes son. Mientras tanto, siempre nos pasa lo Contamos mismo. a la gente que cambian todos los días las personas que están a cargo de las cámaras. Entonces nunca sabemos a quién saludar. El último que tengo del viernes es Santiago Pereira en la dirección, está Cristian Báez en las robóticas, Matías Marchita en el videograf y en la producción Florencia Cambre. Esto puede estar Florencia no la vi hoy. sucediendo. Sí, Florencia está. Florencia está. Florencia está seguro. El resto, bueno. Y habrá gente volviendo quizás de sus vacaciones. No sé, pero es raro volver de sus vacaciones un lunes. Me pregunto por esta chica que llamó. O sea, ¿por qué volvés el lunes? O sea, ¿volviste ayer o volvés la semana que viene? ¿No? O el domingo que viene, pero Había el una lunes. chica que estaba volviendo hoy, no la escuché. Recién la que estaba desarmando el bolso, que decía que estaba desarmando el bolso de las vacaciones. Ah, bueno, capaz tiene un par de días más y se los Sí. decidió tomar porque tenés que bajar un toque a tierra. Después de haberlo pasado muy bien 15 días estar tiro al aire, tenés que pie sobre la tierra ordenarte. El otro día me escribió un amigo que se fue a vivir a Suecia hace un par de años Sí. con la familia. Él labura en sistemas, es programador. Y siempre que me escribe me cuenta como curiosidades de la vida en Suecia, ¿no? Y la última que me contó fue que estaba de vacaciones forzadas, que él no quería tomarse vacaciones todavía, pero que lo tenía obligaron. vacaciones pendientes y lo obligaron, y que si no se las tomaba podía llegar a perder la visa. Pará. O sea, tipo, ¿Cuánto pasó? Y él de andate de vacaciones, flaco. ¿Te vas a Tenía- descansar? Tenía como que tenía 60 días, un delirio. O sea, Ah, un montón. o sea, sí, o sea, era mucho, quizás no. Ay, qué manija, ¿no? tenía ¿Nunca ganas se de las hacer tomó? nada durante tanto tiempo. Pero nunca se las tomó. No sé. Hay Es un que- workout. A ver, juntado Tiene un hijo dos- chiquito, cuando tenés un hijo chiquito no sé si tiene mucho sentido irte de vacaciones, te la puedes acumular mejor, creo. Bueno, pero 2 meses de vacaciones son unos años sin tomarte vacaciones, ¿entendés? Y derechos laborales bastante generosos, No puede ser también. bastante más generosos que acá. Hoy estábamos hablando del plan del cual vos no sabías qué ibas a hacer. El fin de semana estuvimos en Mar del Plata, para el quien no sabe, fuimos con Andy sin Harry porque Harry estaba aislado. Estuvimos en Mute, en Mar del Plata, hicimos transmisión, 2 programas muy hermosos. Y la previa de lo que fue Solo Moon, el sábado de la noche, fue una cosa increíble. Ahí estuvieron todos. Ahí, no, fui sola. Ah, fuiste sola, ok. Que a esto vamos. Ah. El día anterior hubo Brecht, hubo Mega Brecht el viernes. Yo ¿Cuál es la diferencia entre Brecht y Mega Brecht? que era en el escenario donde tocó Solomon, era un escenario descomunal. Mega que es Brecht más grande. porque era 80 metros de escenario. Ah, ok. No, un escenario muy grande, un lugar, creo que, no sé, mucha gente, tipo 15.000 personas hubo. Epa. Bocha de gente. El tema es esto. El día anterior, yo le dije, che, le digo, Lu Calderone, en la producción, vamos a Brecht, estamos acá, ya estamos como en el recinto, pasamos de una, ¿entendés? Sí, me dice. O sea, no había que irse, había que quedarse ahí. No, nos podíamos ir y podíamos volver y teníamos acceso genial. Osado. Bueno. Osado, pero está bien. Pero la fiesta empezaba más tarde y nosotros terminamos muy temprano. Ah, claro. ¿Entendés? No íbamos a estar todo el día ahí. No te iba a hacer. Aparte llovía, una mierda, el clima de Mar del Plata. Cuando me fui salió el sol. Le dije, gracias, Mar del Plata. Jodete, es así fuimos- Mar del Plata. Sí, la puta Mar del Plata madre. hace lo que quiere. Vos decidís si te subís o no te subís a los planes que te propone, pero hace lo que quiere. Sí, ya me di cuenta. El tema es que, bueno, vamos a comer con el equipo que le encanta morfar. Yo no Claro. sabía de ese amor. O sea, sí, sabía que le gustaba morfar, pero duro. Como Bajo el liderazgo... De Pandiela, de los dos bajo el Andrés. liderazgo de Andy, No, de los sobre dos. todo. Es más Andy. ¿Más Andy? Sí. El tema gastronómico, bajo el liderazgo de Andy se come bien, sí. Bueno. Se come mucho y bien. Mucho y bien. Fuimos a un lugar que nos armaron una mesa arriba al aire libre. No se jode, se No. come.
Mucho protocolo con los andreses, entonces todos los lugares eran como tenían que ser al aire libre y comida, como está perfecto, que tiene que ser así. Comimos fuerte, muy fuerte, y claro, ¿viste cuando te estás como borracho de comida? Sí, o claro. como re loco de... Pasadísimo, sí. Pasadísimo. Nos mirábamos como, no podíamos respirar, yo necesitaba una siesta automáticamente. Claro. Y fue lo que pasó, o sea, terminamos de comer y dijimos, vamos al Tiki, como para hacer que hicimos un plan. Saludos, Matías. Sí. Saludos a Matías Merlo, tomamos un trago y nos fuimos a dormir. Y yo dije, no, pero que... Bienvenida a los viajes de perros de la calle. ¡No! ¿Viste esos viajes de los que te hablábamos tanto, que te contábamos anécdotas? No sabes lo que pasó cuando fuimos a tal lado, no sabes lo que pasó cuando fuimos a tal otro. Fueron siempre así. No me quiten mi juventud. Se come, se bebe un poquito y se duerme. Bueno, el viernes me la banqué, dije, listo, está bien, me gustó el plan culinario, comímonos la... Dimos en la pera, nos hicimos comiendo. Hoy, Solomon, yo voy a venir. Terminamos la transmisión a las 8 de la noche, entre que comiste... Y cuando vos eras muy definitiva en decir, en expresarle al grupo, yo voy a venir, ¿qué respuestas obtenías del otro lado? No, mi respuesta era, mi planteo era, vamos a venir hoy. Claro. Vos diciendo como, yo los arrastro a todos, yo soy Evelyn Boto de Morón, o sea, los arrastro a todos, van a venir acá, van a venir con mamá. ¿Vos sabés quién soy yo? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Le digo, ustedes, vamos a venir. No. Vamos a venir, no hay chance que no. Es Solomon, es en la playa, va a ser un fechón, venimos. Sí. Bueno, con el transcurso de las horas, Andy empezó a bajarse del plan. Y te dijo, ¿vos sabés quién soy yo? ¿Vos sabés quién soy yo? Bueno, ahí me enteré. Soy el Daniel Osvaldo de tu cover. Ay, Dios, no. Sí. Tipo 9 y pico, había que estar a las 12, Harry, había mucha gente, estaba agotado hace una semana Solomon. Sí, claro. O sea que había que estar temprano, entre las 12 y la 1. Los miro, eran las 10 de la noche, me dicen que van a Sarasa Negro. Para quien no sabe, que yo me enteré en Mar del Plata, Sarasa Negro es un lugarón para ir a comer. Y es el lugar de Mar del Plata. Es el lugar de Mar del Plata, es un lugar con menú de pasos, ¿no? No es económico. No es económico para nada, es tipo una experiencia que supuestamente no te puedes perder, como que no tiene... Coincido. No entra en la cabeza de nadie que no vayas a Sarasa Negro. Y si sale ese plan tenés que ir. Tenés que ir. Sí. ¿Qué hizo Pero Solomon está muy bien también. Solomon era un remil planazo. O sea, son morfar o irse de joda, básicamente. La dicotomía que estás planteando acá es como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Morfo como nunca en mi vida. Pará. A nivel de, no solo de cantidad, sino de calidad, las dos cosas. Sí. Digo, como cosas que no voy a comer ninguna vez más probablemente en muchos años. O sea, no sé cuándo voy a volver a comer así. O vengo a Mute, que la noche está ideal después de 3 días de lluvia. Va a tocar Solomon, tengo un lugar de privilegio. ¿Cómo estaba la noche? Describí un poco la cuestión. Quiero saber entre qué tuviste que decir. Mira, yo estaba vestida con un short y una campera de cuero y una remera de transparencia abajo. Así como estaba, no tenía ni frío ni calor. ¿Viste cuando estás perfecto? Impecable. Estaba perfecto. O sea, la noche estaba para ir a sol. La noche estaba despejada. Teníamos lugar donde estábamos nosotros. Tenía para chupar gratis, ¿entendés? Era todo estaba bien. Pero del otro lado tenías. Del otro lado tenía. Claro, no juega a favor que no te guste el vino porque probablemente tomes pero vinos increíbles. Yo soy morón, ¿cómo me chupo lo que No, pero digo, a la hora de apreciarlos como son los vinos increíbles. Digo, si no te gusta mucho el vino o lo tomás porque está nada más, es como probablemente no lo disfrutes tanto. Puede ser. O sea, pero como vinos increíbles y un nivel de comida como... Sí, obsceno. Muy arriba. Muy arriba. Y Andy me mira, eran las 10 de la noche, Andy me mira y me dice, mirá que esto nos va a llevar 2 horas, fácil. Le digo yo. Le pregunto a Ale de técnica, ¿para dónde vas? Para el hotel. Y Andy me mira y le digo, fue un segundo, le digo, me parece que me bajo. No, me dice. ¿Estás segura? ¿Como segura? No sé, pero tengo muchas ganas de ir al otro plan y aparte yo sé que voy a comer 2 horas sin parar. Sí. Y necesito estar liviana para esta noche, ¿entendés? Porque me voy a querer dormir, ya lo sé. Claro. Entonces me miró un segundo más y me dijo, ¿estás segura? Viste que Andy te pregunta 3 veces, ¿estás segura? Y a mí me hace dudar. Entonces yo estaba segura y ya no estaba más. Y claro. Y lo miré y le dije, estoy segura. Upa. Ah, no puedo creer, me dice. Ah, ¿te vas a bajar en serio? Sí, déjame en paz, le digo, quiero hacer el otro plan. Y me fui. Y me fui sola. Quiero decir... ¿Fuiste sola? Las ganas que tenía de salir de joda. Las ganas que tenía de salir de joda. Aparte te voy a decir una cosa, no hay transportes en Mar del Plata. No hay autos. Está difícil, es difícil. Estuve 40 minutos buscando con quién ir. En un momento dije, me bajo del plan. Me quiero morir. No fui a Sarasa Negro y encima no voy a ir a ver a Solomon. Y en un momento digo, ¡Dios! ¡Hago un milagro! Y miro para abajo. Y cae Evelyn a Sarasa Negro para el postre, ¿no? Están sirviendo el postre y cae Evelyn, el perro arrepentido, la cabeza agacha. Bajo. Hola, llegue para lo dulce, por favor. Un poquito de queso y dulce para mí quedó. Digo, Dios, dame un milagro.
Último recurso, hablarle al señor. Le hablé Mirá al que señor. llevan distanciados un tiempo, Y ¿eh? él me dice, hereje, O sea, ¿qué vos- venís ahora a pedir? Claro, antes de hablarle a él le tenés que pedir perdón por un montón de cosas. cosas. Es como esa gente que solo la llamaba para pedirle cosas, ¿viste? El contacto de tu agenda que, che, le voy a pedir un favor a tal. Y cuando entras a la conversación de WhatsApp dices, uy, las últimas 10 veces que le hablé fue para pedirle cosas. Me imagino a Dios diciendo, Claro. haciendo como, me está jodiendo. Dios es como, claro, como tu hijo te dice, nunca me llamas a ver cómo estoy, Ay, ¿no? claro, ahora te acordás de mí. Nunca me llamas para ver cómo me fue. Bajo la mirada Sí. y justo se libera un taxi. ¿Viste ese momento donde no veía ningún auto? Cruzo corriendo, lo miro y me hace un gesto como de que asiente como, sí, soy tuyo, ¿entendés? Como, Oh. yo te llevo, bebé. El alivio. ¡Ay, lo amo, te amo! Y así llegué. Fue maravilloso. Bien, Neve. Pero yo me da ¿Cómo mucho... te fuiste? No. Porque si es el quilombo para irse. No me imagino lo que En debe un ser para momento, retirarse del tipo lugar. 5 de la mañana, tarde, me quedé hasta tarde. Me quedé hasta tarde. La hiciste rendir. Y bueno, sí, sacrifiqué tanto, dije, esto va a estar ¿Estuvo buenísimo. bueno? Estuvo increíble. ¿Quién más tocó, aparte de Solomon? Manu Desrets Bien. hizo el warm-up. Miro a mi alrededor y digo, va a estar dificilito esto de volver. Y por suerte una arma caritativa se apiadó de mí y me llevó de ¿Hiciste amiguis en el show? Sí. No, estuve medio apartada en el show, no estuve entre la gente. Ah. Entonces, En oye, un ¿dónde helicóptero. estuviste? Colgando de 2 drones. Había un Te conociste una gente que te tuvo arriba de una litera. Estuve en ponele. tirolesa todo el show, la ridícula. Bailando sola arriba en el aire. Está re bien acá arriba, ¿Qué, con la burbuja de Louta? No, estábamos en un deck que estaba más arribita, más ahí, alejadito. Lindo igual. Tengo una técnica muy buena que te quiero compartir, la compartí el sábado. Quiero saber primero, entre Sarasa Negro y Solomon, ¿qué hubieses hecho? Es muy difícil, Evelyn, porque yo ya conozco el restaurante, digo. Fuiste también con ellos. Sí, fui y sé sé lo que es, digamos, o sea, sé que es una experiencia que vale mucho la pena. Yo creo que me la habría jugado a hacer las dos cosas. Ay, Harry, no, para mí no. O sea, me salen siempre mal esas cosas a mí, ¿eh? No sale bien. Pero yo me la habría jugado a hacer las dos. A las 2 de la mañana tienes unas ganas de ir yo te digo, estás muy pesado. No era un plan para ir. Es un plan para ir liviano. Probablemente habría fracasado, Seguro. pero habría intentado hacer las dos. Bueno, ay, qué tipo. Me hiciste mucha Me falta. cuesta Harry. mucho bajarme a un plan que implique comer muy bien. Ay, claro, eso O sea, es muy bien. ante el segundo, ¿estás seguro que te querés bajar de Andy? Y digo, no, ni en pedo. No, está bien, claro. Tenés razón, No. viví equivocado, perdón, no va a volver a pasar. Evidentemente traigan puertas que manijas sobran. Yo estaba con muchas ganas de salir y ganó lo otro. Pero esto te quería decir. Sí. Es un tip que descubrí con Luca Alderone el fin de semana. Anótenlo vos también para vos, Leo Pilaus, que estás en esa. Para levantar es esto. Estábamos en un lugar, levanté. Llevé un par de números. No importa, eso igual no viene el caso. Nadie se lo preguntó, lo conté ella sola. Están en línea en este momento. Hola, Sergio, ¿es cierto que conociste a Evelyn en Solomon el sábado? ¿Vos también lo sabés? Estamos parados en una calle, en el Tiki, y pasa gente ahí todo el tiempo. Luca Alderone me dice, Aquí sacame un bar de coctelería clásico de Mar del Plata. Exactamente, que tiene muchísima onda. Estamos paradas en la vereda, que es como queda chiquitito el espacio. Pasa gente. Luca Alderone me dice, sacame una foto. Estamos sacando una foto, pasa un potro, que yo sentí que dije, ¿qué pasó? ¿Te querés comer esto? Miró un poco, yo lo miro, nada, igual sigue, yo estaba con una foto a Luca Alderone. Vuelve a pasar, dije, bueno, qué buscones que estamos. Es tipo la camioneta de la peatonal, ¿no? Como entro al Sacoa, salgo al kiosco, me tomo un helado, vuelvo al Sacoa. Vuelve a pasar y ahí pide disculpas, como, perdón. Y yo le digo, no, pasá las veces que quieras. ¡Catadura! Y él se da vuelta. No es muy sutil tu técnica. No, para nada. Nada en mí es sutil, Harry. Estábamos un año hace trabajando. O sea, a esta altura tenés que saberlo. Pero efectivísima. Sí. Se da vuelta y hace como... Tiro en la frente. Le gusta. O sea, no te cabe ninguna duda que estás muerto. Pero digo, la técnica es, parate en un lugar muy incómodo donde pase mucha gente, a sacar una foto a alguien, 10 minutos, ¿eh? Y ahí alguien va a tener que decir, perdón, y entonces vos le decís, no, pasá las veces que quieras, ¿entendés? ¿Pica o no pica? Excelente. Este picó. Entonces, Se rió. Se rió y después... Pero también era uno que venía pasando como
me pasaba Venía con ganas, pasando, un venía poco, pasando. No, pero digo, me parecía que era un servicio de Calecita. la comunidad y lo que se los quería compartir. Excelente, hermoso. Si quieren compartir con nosotros vuestras técnicas de levante, pueden hacerlo, siempre y cuando sean legales y consentidas. Al 11 6861 1043. Bueno, volví del COVID y me acuerdo del teléfono todavía. 11 6861 1043. Qué difícil el aislamiento. Me agarró muy suave el COVID, la verdad. O sea, me agarró muy tranquilo. Triple vacuna, pa. 3. Sí, supongo que puede pasar de cualquier forma. No lo sé. Yo lo entiendo, es que también es una variante que no es tan dura con los vacunados como eran las anteriores. Sí. Supongo que habré tenido Omicron, digo, porque coincide mucho con la descripción que da todo el mundo y porque es la que está circulando. ¿Y los síntomas que tuviste? Lo más difícil, sí, tuve un par de días de fiebre. Sí. Tuve más que nada tipo la parte nasofaringia, digamos, tos, resfrío, tipo eso. Y de hecho me quedó un poco de carraspera, la parte de tipo, eso me quedó un poco. Sí. Supongo que seguirá yendo con el tiempo. Pero lo más difícil es volver a estar aislado. No, la verdad que no había tenido todavía aislamiento yo en todo este tiempo. Claro. Desde el primero, digamos. Sí. Y el primero venía con la de la mano de la novedad. ¿Viste? Era como, bueno, este es un estado de excepción, es raro, durará 15 días, decíamos al principio, bueno, un mes, ponele, no mucho más. O sea, estaba como una cosa muy de este es un estado de excepción. Esto es excepcional, No, esto, claro. esto no va a durar para siempre. Sí. Entonces hacías cosas, hacías cursos, te metías, no sé, te hacías Zoom con tus amigos porque era como una novedad. Hacías Como- ejercicio. Hacías ejercicio, hacías boludeces, hacías cosas, lo que Sí. hicimos todo, ¿no? Sí, lo sí. que pudimos, ¿no? Lo que se pudo hacer. Sí. Ordenabas, aprovechabas para ordenar cosas de tu casa que llevaban mucho tiempo sin ser ordenados. Evelyn quizás desarmaba el bolso de las vacaciones de 1998. Ahí sí, ese No. es el día que aproveché. Ahora ya no. Ya, no, por supuesto. Entonces, ahora el estado mental es otro. Pará, claro. Ahora el Tuviste- estado mental de convivencia forzada 24 horas y de aislamiento y de no poder salir a caminar un poco a tomar aire mezclado con el calor, como... Eso a nivel de salud mental, digo, ¿cómo tuviste un momento así medio de ansiedad fuerte? Como, Sí. y eso generó problemas, por ejemplo. Tuve un momento, no porque yo soy muy controlador de mis explosiones emocionales y claramente habría sido culpa mía si hubiera pasado algo porque el quiebre era mío, Sí. pero pasó hace un par de días que yo necesitaba salir a caminar. Necesitaba salir a caminar y no podía salir a caminar y necesitaba. Viste que hay veces que no tiene que ver con actividad física ni con nada en particular, es como No. necesitaba salir y estar afuera. Sí. Digo, Y no y podías. cuando no puedes hacer eso te pones muy irritable y contestas mal y como, sí. Y tu pareja feliz a todo esto. Ella también quería salir. Ah, sí. O sea, Ella tampoco podía. y claro. ¿Tuvo síntomas? Sí. Te amó. Sí. Igual, viste, eso también es algo que cambió. Al principio, como si te enterabas, yo creo que si te enterás de que habías contagiado a alguien, te da culpa. Sí. Y ahora es Claro. como, bueno, no sé, padre, o sea, si no te lo agarrás de mí, te lo ibas a agarrar de alguien más. No sé, jodete, qué sé yo. Pasó. Era obvio que iba a De hecho, pasar. le pido disculpas a Zucca, donde quiera que esté. Sí. Porque, no sé, Bueno, no, igual lo podemos no me dan los decir. números, pero, ¿Podemos decirlo? qué sé yo, no sé. No sé. Y no sé decirlo. Ah, se miraba y no decían nada. Yo no lo digo. Dale, ¿no sos tarado? Tiene COVID, boludo. Ah, pero eres obvio, como o está todo el aislado, no sé si está mundo. aislado con COVID o no, pero está aislado, o sea. Está aislado. No sé si Tenía tiene o no tiene, síntomas, pero está aislado. Se sintió raro, Sí. sí que está aislado. Pero es eso, como está como todo el mundo. Y bueno, pero estamos tratando acá. Si están viendo por Twitch, Y ahí no, YouTube, ahí no me dan los números para haberlo contagiado yo, no puedo haber sido yo. ¿no? Y no me dan los números, que incubó una semana. O sea, hace una No sé. semana que no lo veo. La verdad que no sé qué decirte, Harry. favor. Estamos trabajando en la nueva terraza. Por fin la terminaron. Estamos Qué acá linda con quedó. distanciamiento trabajando con ustedes. 11 68 61 1043 y 4775 ¿De qué temas 6688. pueden hablarnos si nos llaman, por ejemplo? Técnicas de levante sirve. Técnicas de levante. Me interesa ¿sirve? entre morfar y salir de joda, o sea, planes. Me interesan hasta anécdotas de haberse ido de viaje con amigos y esos problemas, esas tensiones Sí. de planes de que uno quiere capaz que salir a caminar a la mañana y otro quiere pegársela hasta tarde y dormir todo el día. Perdí un vuelo. ¿Qué? Me olvidé de decirte eso. El sábado después de Solomon. ¿Me lo puedes contar en un rato? Sí, te lo voy a contar en un rato. Pues- Pero no fue por Solomon. No le echen la culpa a Solomon, ¿eh? No tiene nada que ver. Y yo un poco ya se la estoy echando. No. Llamen a Solomon, llamen. No, Por favor, abrimos Buen este día. programa con el hombre que despertó de un sueño y ahora dice que no le gustan los temas de su banda. ¿Lo escuchaste? A ver, te cuento. YouTube, Windows in the Skies. Sonando aquí en Perros de la Calle 2022. Bienvenidos todos. Estamos en Urbana Play. The shackles are undone, the bullets quit the gun, the heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved, the stone it has been moved, the grave is now a groove, all
la mañana de este lunes. Empezamos la semana. ¿Cómo están? 47756688. Y ahora te cuento que complicadísima la mañana en Puente Pueyrredón porque hay corte total por Avenida Mitre en Avellaneda por despidos de trabajadores, así que está complicadísima esa zona. Uno de los desvíos puede ser a la subida de Hipólito Yrigoyen para ingresar a Capital. Es la noticia de la mañana, ¿sí? El Puente Pueyrredón una vez más. Y también un choque en el ramal Pilar. Desde Autopista del Sol confirman que el motociclista que estaba implicado en el choque fue trasladado y ahora hay peritos en la zona. El corte también se mantiene de ramal Pilar desde Panamericana a la altura del Puente de los Olivos, sentido al norte. 47756688 para salir en vivo y hablar con nosotros. Va a haber cortes también de paro, de líneas de colectivo, las líneas de 200 para arriba, las que afectan al conurbano. Sí. Así que también estaremos ampliando la información en un rato al respecto. Gracias, Jarro. Una pick-up con tasa 16.9% a 24 meses. Aprovecha esta oportunidad. Conoce las 10 cosas que tenés que saber de Ford Ranger. Ingresa en www.ford.com.ar y descubrilas. Urbana Play 104.3. Verano. Nos ves, nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio. En el momento que quieras. ¿Y cómo te fue en las vacaciones? Bárbaro, valió la pena cada centavo. Me imagino. Y más ahora que con Galicia podés cuotificar lo que pagaste con la tarjeta de débito. ¿Cómo? Sí, entras a la app, elegís el consumo, Galicia te devuelve lo que gastaste y vos lo pagás en 3 cuotas. Tremendo. ¿Así de fácil? No me estarás gastando, ¿no? Tranqui, no te estamos gastando. Ahora con Galicia podés cuotificar los consumos que hiciste con tu tarjeta de débito. Conocé más en bancogalicia.com. CFTA 126,70% cartera de consumo exclusivo para la app vigente del 1 del 1 del 2022 al 31 del 12 del 2022. Condiciones en bancogalicia.com. Vamos, equipo, que salimos de vacaciones. Vos, Martu, carga las valijas. Nacho, seguí de cerca a tu hermanita, que es un peligro. Roberto, lo más importante, descarga Modo. Así aprovechamos el 25% de reintegro en los comercios clásicos del verano. Del 1 de enero al 28 de febrero, veranía mejor con Modo. Conocé los comercios adheridos en www.modo.com.ar. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Llegó la nueva Amstel, una cerveza hecha con pura malta, que es puro sabor refrescante, tan puro como una tardecita pura amistad. Amstel, bienvenidos a la pura malta. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Atención. Lali presenta Disciplina, Firme. su nuevo single. Disciplina. Disciplina. Ya disponible en plataformas digitales. Disciplina. Disciplina. Es Sony Music. Disciplina. Tu mascota también necesita un plan de salud. Con IKE tenés consultas veterinarias, análisis clínicos y estudios con la red más amplia del país por solo 33 pesos por día. Ingresá a ikeargentina.com.ar y con el código verano tenés un increíble descuento. Esta temporada de verano se van a generar miles de puestos de trabajo en hoteles, restaurantes, balnearios, bares y comercios. Esas trabajadoras y trabajadores siempre tienen que estar registrados para acceder a todos sus derechos. Más información en afip.gov.ar. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia. Verano La Cardeus. Verano de sale. Ahorra 25, 30, 40 y hasta 50%. 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. @UrbanaPlayFM. Seguinos en Instagram y Twitter. Una nueva experiencia. El sonido del verano es este. Es tiempo de destapar una Miller, la única cerveza 4 veces filtrada en frío para que disfrutes una frescura intensa y un sabor suave. It's summertime. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. ¿Hay algo más mágico que comer junto a tus seres queridos? Sí. Acompañar ese momento con una Coca-Cola.
Hay magia cuando comemos juntos. Coca-Cola. Magia de verdad. Urbana Play anuncia Khalid en Argentina. 16 de junio 2022, Estadio Luna Park. Urbana Play 104.3, Radio Oficial. Produce DF Entertainment. Si tus vacaciones van a ser a todo terreno, vení antes a Boxes. Reserva tu turno desde la app YPF y obtené un 30% de descuento en el cambio del avión para tu pickup. Además, tus puntos Serviclub valen mucho más porque puedes ahorrar hasta 6.000 pesos. ¿Qué esperás? Trae tu pickup a un YPF Boxes. Llegando a la pared, a la pileta me voy. Qué calor, música en el phone, qué bien que estoy. Llevo al jeans, soy el team del verano. Y los fans del invierno, todos con el pecho helado. Seas Team Verano o Team Invierno, si tenés conexión total de Personal, te damos 10 GB gratis. Actívalos en la app Mi Personal. Personal, conexión total. Válido del 28 del 12 del 2021 al 28 del 2 del 2022. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Cuit 30 63 94 53 73 8. ¿Nos buscas? Nos encontrás en urbanaplayfm.com. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Entre inteligencia emocional y el coeficiente intelectual. Nos quedamos con Perros de la calle. 2021. Son pasas que cosan. En WhatsApp
11 68 61 1043. Somos Urbana Play. Buenas perros, ¿cómo van? Nada, buen lunes para todos. Nada, una técnica que yo usaba mucho de más guachín, de más chico, era ficharla al fin en el boliche, intentar hablar toda la semana, hasta el próximo fin de sería que nos íbamos de nuevo en el boliche probablemente, y una vez que me la cruzaba era el viejo calentar la pava y no tomar el mate, y ya en la semana que le seguía a la primera vez que nos veíamos en realidad, ya está, ahí se concretaba. Me funcionó mucho. Perdón, pero no entendí nada. 11 68 61 1043, si entendiste algo de lo que dijo este oyente, porque yo no. Entendí algo del mate, pero nada más. Me hubiese encantado, me parece que es muy bueno lo que dijo. Lo presiento en la vibra, pero no entendí nada. Desconozco, yo no firmo por las dudas. No sé. Qué picardia. ¿Hay otro más? A ver. ¿Hola? Hola, perros. Ahora sí. Yo en una fiesta de 15 me hice la boluda que aunque no me salía a prender un encendedor y levanté así. No sé si sirve, pero creo que sí. Ah, la del fueguito. La del fueguito no falla. Fueguito no, ¿eh? O sea, yo de hecho durante mucho tiempo sin fumar y sin necesitar tener fuego por ningún motivo en particular. ¿Llevabas fuego? Y tenés que tener, sí, es como... Sos todo, Harry. Nunca funcionó. Ah. Yo soy el personaje de Capusotto. No. No lo pongo nunca. O sea, pero lo hacía. Era como, no se puede decir que no salía preparado. Yo salía preparado, pero bueno, no. Muy buena. Igual es buenísima la técnica, más allá de que a uno te haya funcionado. Para mí hay que tener fuego. Es como es un rompedor de hielo. Digo, medio natural. Sí, claro. Literalmente. En algún momento algo vas a tener que prender. Algo hay que prender. Tenemos un oyente en línea que llamó al 47756688, así como con él queremos hablar con otros. Así que llámenos para contarnos en qué andan, cómo los vienen tratando este enero, las vacaciones, el calor, el COVID. ¿En qué andan? ¿Qué es de su vida? ¿Qué es de su vida? Todos esos planes que tenías para 2022, ¿ya los descartaste? ¿Qué es de tu vida? ¿En qué andás? La escala tan alta no sé si te queda tan... ¿Qué andás? Cuídate, Harry. Va. Saluda por favor al oyente que tenemos. Hola, buen día, ¿quién habla? Le hizo mal el COVID. ¿Quién es? Hola. ¿Cómo es tu nombre? Fernando. Fernandito, ¿de dónde? De Loma Hermosa, 3 de febrero. ¿Es hermosa Loma Hermosa? Buena pregunta. Más o menos. Es como ¿Viste que le ponen esos nombres, viste, como demasiado grandilocuente, porque la gente después se genera expectativa. Y capaz en el momento que le pusieron Loma Hermosa, la Loma era muy hermosa. Que después le hicieron mierda. Y después le hicieron mierda. Puede pasar, eso. somos medio así. Sí. No, puede ser. ¿Qué onda? ¿Estás laburando ahora, Fer? Ahora sí, estoy laburando. ¿De qué? Tengo una imprenta. Mirá, qué lindo. ¿Siguen oliendo a tinta las imprentas? ¿O ya hay tanta tecnología que huelen a cualquier otra cosa? No, sí, la tinta siempre. A un poco menos porque ahora hay mucha máquina digital, pero igualmente la tinta está presente. Hay un olor que tengo muy asociado a mi infancia, que es el olor a imprenta vieja, esas imprentas que tenían unas máquinas de hierro gigantes, inmensas, que no entendés si construyeron el edificio alrededor de la máquina, pues no se entiende cómo llegó hasta ahí. Y era una mezcla del olor a tinta con la grasa de las máquinas y el papel, como no sé, es una mezcla de todos esos olores que para mí es olor a imprenta, no sé bien cómo definirlo. Pero volví a ir a imprentas un poco más modernas y si bien hay algo de eso, no es ese mismo olor que yo recuerdo. No. ¿Lo ubicás? No. Sí, lo mismo. Créeme que se usan las mismas máquinas todavía. Son máquinas de los 60 que se van reformando un poco, se van adaptando al contexto actual, pero siguen siendo las mismas máquinas viejas de antes. Que no puedes creer el tamaño que tienen, ¿viste? Era como, capaz que es una máquina que sirve para doblar y abrochar cuadernitos, ¿viste? Pero tiene un tamaño como si fuera un edificio. Bueno, una vez sacamos una máquina dobladora que la tenían que llevar a un acoplado que ocupaba casi media cuadra. Se desarma toda la máquina, pero bueno, después no se entiende cómo se vuelve a armar. Yo, por ejemplo, no sé armar la máquina. Sé que mi viejo es el que sabe todo ese tema, pero... Yo la uso, pero no sé armarla. Claro, pues eso es, sabés o no sabés, porque no es que te traen las partes y tenés que armarlo. ¿Qué haces? O sea, no hay un tutorial de YouTube de cómo armar una máquina dobladora del 60. Pues me sobra este tornillo. Claro, terminás y te queda un resorte afuera. Mira, ¿y ahora? Bueno, nos pasó de armar una máquina, mi viejo armaba una máquina y se olvidó lo que iba en la base. No. Y cuando estaba armada la máquina, dice, al chapón que está allá, ¿para qué sirve? Y se querían matar. Yo habían renuncio. perdido un día. Vendo el fondo de comercio. ¿No podés poner otra cosa? No, vendo el fondo de comercio, pongo un kiosco, no sé. Qué triste. No, me voy del país. Viene de generación en generación, ¿no? De esta tradición imprentística. Sí. Por suerte laburo todavía. ¿Y qué es con lo que más se labura?
Y ahora con etiquetas y packaging para cosméticos, alimentos. Todavía se usa bastante. Porque claro, me imagino, no sé, todo lo que es invitaciones, por ejemplo, debe haber caído. Hay mucha invitación digital. Sí, eso sí, ya pasó directamente a armarme el diseño y mandármelo por PDF y listo. ¿Laburan con eso también? ¿Hacen diseño gráfico? Con eso también, claro, sí, Ay, diseño qué gráfico triste. también. Lo más lindo de las invitaciones era poder guardarlas en una caja para después, 30 años después, decir, ¿quién es esta mierda? ¿Quién es Juan Carlos? ¿Quién es esta persona que me invitó a su fiesta de 15? Juan Carlos también festejaba su 15. Aparte ahora se abarató mucho. Cuando te piden invitaciones, antes solían pedir una tarjeta doble faz, gruesa, con un stamping dorado, pero ahora como ya es muy caro, te piden hacérmelo en papel común de 100 gramos y listo. Ahí igual juega también el chamullo del vendedor, me imagino. O sea, vos tenés que convencer a la persona de que esa tarjeta de porquería que quiere imprimir, la gente no va a ni querer ir al cumpleaños con esa tarjeta. Exactamente, sí, claro. Como que siempre llama la atención la tarjeta. Si es una buena tarjeta, vas a querer ir. Vos te vas a casar con el papel simple impreso a 2 colores. Así se aman ustedes. Este es el. Ok. Papá, uno para una pareja de mierda que se va a separar mañana. Anotame el presupuesto. Imagino. Que quiero, porque había una época donde era re importante, me acuerdo de la fiesta de 15, que era el papel que ibas a usar para imprimir la invitación, era una decisión de vida o muerte. Definía el nivel de tu fiesta. Se tala un árbol por postal. Por supuesto. Me cago en el ecosistema. Una secuoya por postal. Pero mi invitación, carísima, mi rey. Escuchame, Fer, ¿qué onda? ¿Te vas a ir de vacaciones? ¿Cómo la llevas? No, seguramente me voy en invierno de vacaciones. En verano buena decisión. Me quedo acá laburando. ¿Hay temporada baja y alta de lo que haces vos? ¿De imprentero? Normalmente la primera quincena de enero es nada, cero. Se van todos de vacaciones, dejan todo antes, viste, para hacer trabajos. Y la primera quincena de enero se sufre. Claro, la lógica sería que te fueras en esas semanas de vacaciones. Eso sería como lo más razonable. Sí, bueno, pero viste, cuando uno no lo piensa así, se va cuando puede, ya puede. Perdón, acá acaban... tengo ganas de ir al sur, por eso. Soy mi propio jefe. Acaban de hacer un comentario muy lindo en Twitch. Crash Fruit dice, Steffi Reutemann y Ricky usaron un cedro por invitación. Exacto. Fue muy fuerte. Exacto, sí. ¿Vos llamabas por algo, amigo? Sí, por algo que me pasó el fin de semana que me pareció bastante cómico y lo quería comentar. Cuéntelo. Normalmente con los clientes, que ya tenemos bastante antigüedad, lo que hacemos es, nos envían por mail lo que quieren hacer y después al toque nos contactan por Instagram o por WhatsApp. Ajá. Bueno, resulta que yo el sábado al mediodía me despierto tarde, a eso de las 3 de la tarde, reviso en mis notificaciones, tenía un mail de la imprenta, que era un WinRAR, un archivo comprimido. Ajá. Sí. Bueno, lo descargo como siempre, era un cliente que siempre me pide estuches de cosméticos y demás. Lo descargo, al abrirlo me doy cuenta de que había 32 imágenes JPG. Sí. Un rollo de 32. Sí, numerada del 1 al 32. Yo digo, bueno, lo descargo, lo abro y cuando lo abro eran fotos así, no sé, de una mujer, la misma mujer en todas las fotos, algunas con un pijama medio erótico, después otras en bikini, ropa interior, y otras directamente sin nada. Era como una sesión de fotos. Claro, no eran ni profesional las fotos, eran tipo fotos sacadas así, no sé, en la cama, así. Pintó o sea, el celu y sacarle fotos a la chica. Claro, y de repente... Pero perdón, las fotos, o sea, la chica estaba posando, ¿eran fotos consentidas? Sí, consentidas, sí. Okay. Pero no eran profesionales. Sí. No eran para que las veas vos, me parece. Y bueno, claro, pero se mandaron por mail a él. Sí, pero no. ¿Qué va a hacer él? O sea, él bajo a vos te llega un archivo comprimido por mail con fotos adentro, ¿no las ves? Aparte era un cliente que siempre me manda archivos. Aparte, claro, eso, ahí tenés, aparte, es cliente. Claro, o sea que para tu cliente te mandó todas las fotos de la sesión que hizo con la Germu. Bueno, y ahí veo el contexto, porque con este cliente... El cliente cuando te manda al toque te llama y te dice, mirá, te mandé algo, me necesito hacer esto. Bueno, la cuestión es que yo lo abrí el sábado a las 3 de la tarde y el mail había sido enviado el viernes a la madrugada, o sea, mucho antes. Aparte, yo no lo había revisado. Es un horario raro para mandarle un mail a la imprenta, ¿no? Claro, sí, por como eso. El viernes a la madrugada, o sea, espera el lunes, que es el día laboral. Claro. Y yo dije, se habrá equivocado, pobre tipo, se habrá equivocado, me lo mandó a mí. Bueno, la cuestión es que cuando ve las fotos, al toque lo llamo y le digo, che, mirá, me parece que te habrás equivocado, me mandaste un mail,
con una foto de una mujer. Yo no sabía que era su mujer, tampoco no le dije nada. No, una mujer ante la duda. Una sí. mujer, vi una Claro. sola foto por las dudas, no vi todas, mentira. Claro, sí. Eso no Vi sé. una y dije, hay algo raro acá, por las dudas no veo todo. Raro este pijama. Sí. Y bueno, y resulta que el muchacho me las había enviado para que las imprima en alta calidad, en un papel grueso y demás. Y las quería imprimir. Mirá, quería armar el book. Y lo que a mí me llamó la atención fue la cantidad de copias que me pidió de cada foto. ¿Cuántas? Me pidió 100 fotos de cada una. 100 copias de cada una. Están laburando. Para enero es un buen laburo ese, te digo. Para para la poca que- labor que había. Me pareció raro igual, ¿viste? A ver, Pero fue- especulemos un segundo. Sí. Dale. No, mi pregunta es un cliente que por lo general, ¿qué es lo que te manda? No, y etiquetas para esmalte de uñas, todo cosmético. No, porque es un vuelco de perfil, como entendés cómo Bueno, pasamos del esmalte. en la pandemia viste que mucha gente se reinventó. No, sí, pero digo... Se hizo cafillo. Le mandaba Cubage y después de golpe... Qué raro, o sea, suena como a que quiere, no sé, repartir catálogos. O sea, Eso, no, y encima... pero es algo no muy que son vintage, fotos o sea, que hacerlo en papel. Eso es lo raro también, porque incluso si la chica es trabajadora sexual, por ejemplo, y Sí. quiere ofrecerse, Está perfecto. digo, lo puede hacer en otras plataformas. O sea, es raro que lo haga en papel. Es como un Eso- OnlyFans Claro. analógico, es rarísimo, Como, no ¿entendés? sé, que Y dejas bueno, el menú. y el tamaño de las fotos no eran fotos chiquitas, eran fotos de 30 por 40, son gigantes las copias que me mandaba a hacer. ¿Y estás tipo No, haciendo tipo almanaques? Claro, sí. Pero tampoco eso porque me son pareció 32 raro. fotos. Che, perdón, ante todo te hiciste enero con eso. Bien. Sí. Buen laburo. Obviamente, sí. El O tema, sea, son 3.200 impresiones en tamaño grande, bien. Claro, full color. claro, el tema ahora es el siguiente. Yo, por ejemplo, yo trabajo con mi pareja en la imprenta. Y en la parte de impresión de fotos y demás se encarga ella. Bueno, Y ahí, que bueno, le ahí ponga era amor, el laburo es la- laburo. O sea, Pará, charlaron? ¿Le contaste? No, pasa que cuando yo le dije que había laburo para hacer de fotos, nunca le expliqué todavía de qué eran las fotos. está bien. Para mí si es profesional, es profesional. O sea, el laburo que va a perder es obvio, este. sí. Listo. El tema es que ya vio que el archivo estaba abierto, que estaba descargado, que esto lo otro, entonces bueno. A Ahora mí tengo que me- pensar una buena explicación. No, ¿por qué? Si a vos te llegó, vos solamente abriste un mail como cualquier otro mail que te llega, ¿entendés? Ya, sí, obvio. Aparte es un cliente que ya sabe, yo también Por que he eso. conocido hace años. A mí me parece muy extraño. Es muy extraño, es Porque muy a extraño. ese nivel de tamaño, o sea, 100 copias es para... aparte no le es puede- como un souvenir de fiesta de casamiento. Chama, ponele. ¿no te puedes hacer el boludo y preguntarle y decirle, che, bueno, ¿y para qué es todo esto? Como, no, No, sé. podría preguntarle una vez que le entregue el trabajo. ¿Nos avisás? No, por Yo, favor. obviamente, yo los vuelvo a llamar. Por favor, te pido. Qué misterio. Es un misterio. Capaz quieren empapelar una habitación, no sé. Si estás escuchando y sos la persona que lo mandó y quieres contarnos, también puedes. No hay problema. Gracias, No, Fer. Gracias, amigo. No, una última cosita, ¿puede ser? ¿Qué? cosa? Una última cosita, ¿puede ser? Diga. Sí. A Harry la otra vez le mandamos un mensaje por Instagram ofreciéndole algo y al final le dijimos que bueno, en realidad era para lo que vos quieras, porque no tenemos nada Vos sos para de la imprenta. ofrecer. Sí, de una. Me escribió claro, o sea, y era para ofrecerme tipo en caso de que quisiera imprimir alguna cosa. Sí, buenísimo, no te preocupes. Tengo unas fotos de Evelyn, te voy a pasar ahora un archivito comprimido. Listo, dale, 100 copias, ¿no? ¿Qué? Sí. 100 copias. 500 vamos a hacer porque es para repartir entre todos los empleados de Cuarzo. Fotos son mías comiendo brownie con helado. Es muy fuerte. Helados de distintos sabores, brownie con distintos puntos. Sí. Beso, Fer. Abrazo, Fer. Chao, gracias. 47756688. Qué raro. Qué raro. Hola. Gente, es obvio que ese muchacho está despechado y va a llenar las manzanas con las fotos pegadas en los palos de luz y en todas las entradas de los edificios. No lo había pensado. Es obvio que está despechado. No lo había pensado, no está bueno eso. No, para nada bueno. Empezando porque es ilegal. No, señor, compartir fotos que eran para el ámbito de la intimidad. Sí, compartir fotos sin consentimiento no hablamos de eso. Esperemos que no sea eso. Yo sigo pensando que hay algo más kinky ahí, como un jueguito medio... Me divierte más pensarlo así, digo, como que hay un jueguito perversón de los dos y que para algo quieren esas copias, no lo sé para qué. Te juro que no se me había ocurrido eso, boludo. Es tremendo. A mí tampoco. Esperemos que no. No, esperemos que no. 47756688 para llamar en vivo 1168611043. Perdí un vuelo ayer. Contámelo, por favor. Me levanto, viste, cuando nunca me había pasado, había escuchado historias, conocía gente que salió de joda la noche anterior y tenía un vuelo a las 10 de la mañana y lo perdió, por supuesto. Yo no me maté
así, porque quería llegar más o menos fresca. Estaba bien, llegué tipo 6 sin monedas, el vuelo era a la 1 menos 5 de la tarde. Tenías tiempo de sobra. Tenía tiempo de sobra, me dormí tipo 7 de la mañana entre una cosa y otra, dije, bueno, duermo hasta las 10, 10 y media. 3 horitas, poco. Poco, 11 ponele, Está me bien. levanto, armo el bolso, no tenía nada armado, nada. Luca Alderone que se fue El antes. bolso, ¿no? También te fuiste 2 días. El digamos. bolso, era un carrioncito. Pero, carry on. Luca Alderone deja dicho en la recepción, llamen a las 10 de la mañana a la habitación 567 porque esta persona tiene que viajar y salió ayer a la noche. Listo, me llaman. Era la 567, mira. 567. Mira. Increíble, ¿no? Qué lindo. Bien para la gente con TOC. Me levanto, me acosté pensando en... Dije, no me voy a acostar como, voy a relajar. Me acosté pensando, en 3 horas te tenés que levantar. Seteé mi cerebro para eso, como... Es una siestita, Evelyn, no es la noche. Me levanté genial con ese pensamiento. Argo, me pego una duchita, desayuno, digo, qué bien que estoy de tiempo, por favor. Como pensé que iba a estar roto, estaba fresca. Listo, pido el auto. ¿Cuál es el problema? En Mar del Plata no hay autos, no hay autos. Entonces, me piden el auto en recepción, supuestamente. Sí, taxi sí hay. Bueno, no sé. No. Mira. Están todos como... Estaban en la misma que yo. Gente con valija, gente en esquinas esperando autos, nadie los levantaba, no pasaba nada. Pasan 20 minutos, Pablo Fabregas dijo, llegás 1 hora antes, está bien llegar 1 hora antes un vuelo de cabotaje. Sí, con 45 minutos está bien un vuelo de cabotaje. Bueno, entonces yo que dije, salgo 1 hora y 20 antes, pues en 15 minutos estoy en el aeropuerto, Sí, estamos bárbaros. perfecto, impecable. Listo. Pasan esos 15 minutos que yo tenía de hora 20 para llegar antes, no viene el auto, digo en recepción, che, ¿qué onda? No, dijo que estaba con demora. Le digo, bueno, pero viene. A ver, vamos a tratar de llamar. No atiende. De golpe pasan 40 minutos y el auto seguía sin aparecer. Ella estaba con su valija. De repente dice, ok, son las 12:20 del mediodía. Ha pasado mucho tiempo. Tengo 15 minutos al aeropuerto, 12:20. Llegaría 12:35, ponele. Jugado, Listo, pero estás. jugadísimo. Pero todavía se puede. Sale menos 5, sí se puede. Listo. Voy a tener que correr un poquito, pero es un aeropuerto chico, no es grande. Chico, no pasa nada. De repente dame atención, Leo, me gustaba la atención. De repente eran las 12:30. Ya seguía sin conseguir un auto. Luego... Mientras tanto, en el aeropuerto se solicita la presencia de la pasajera Evelyn Boto en ventanilla 5. Eran las 12:30. Seguían sin aparecer autos. Evelyn en su cabeza decía, bueno, son 12:30 más 15 minutos, 12:45. Bueno, estamos justo ahí en el... Último llamado para embarcar para el vuelo 3521 con destino Aeroparque. Se solicita la presencia de la pasajera Evelyn Boto en ventanilla 5. ¡No estoy! ¡No llego! De 12:30, ya 12:35, me empezó a agarrar una Evelyn, desesperación. sos boluda, ¿podés presentarte por favor en ventanilla 5 que vas a perder el vuelo? En eso se acerca una chica y me dice, ay, Evelyn, le digo, es un momento muy complicado, le digo, estoy muy tensa. Te juro que yo soy re buena onda por lo general, pero no me enganchás en un buen momento. 12:40, listo. Ahí La chica tenía auto y te llevaba, ¿eh? Me dijo, ¿puedes creer que me secuestraron el auto si no te llevaba yo? ¡No me sirve! ¡No me sirve! ¡No me digas esto! Es un hipotético que no va a pasar ahora. Pasándola mal. 12:40, freno un auto. Hago una seña así. Me subo, le digo al tipo, ¿te doy todo lo que me queda en la billetera? Si haces que llegue. Suena esos juegos tipo, ¿querés lo que está en la caja? Porque yo no sabía cuánto te queda en la billetera. Te tengo un desafío, le digo. Capaz te queda poco. Si llegamos, te llevas lo que hay en la billetera. No sé qué hay. Capaz le tirás 100 mangos y le cagabas la vida. Y le metió y llegué menos 5. Y llegué menos 5 y la mina me dijo, no, mamita, el avión ya está en la pista, ¿qué querés? Sí. ¡No! Dije yo. Y compré otro vuelo. Y me quedé 4 horas en el avión, tipo, en el aeropuerto como... No. ¿Cómo se llama el de la película? ¿Tom Hanks? Sí, gracias. Me sentí Tom Hanks, dormí una siesta. Y aparte me pasó algo rarísimo que es... Tom Hanks sirve si te quedas varado en aeropuertos y en islas, ¿viste? Sí. Quedó así. Estoy hinchado las bolas que lo menciono por eso. Varado, el hombre varado. Dejó de funcionarme el teléfono, para colmo, ¿no? ¿Cómo dejó que se quedara sin batería? No, murió el chip. Ella estaba desesperada, estaba incomunicada. El chip dejó de funcionar, nadie entendía qué pasaba. No tenía comunicación, había perdido su vuelo, no podía decirle a nadie. Horrible. No, horrible, una mierda. Y llegué. O sea, que alguien viajó más cómodo gracias a vos. Seguramente. Y en el siguiente vuelo, uno más incómodo. 47756688. Estoy bárbara igual, ¿eh? Y así como ¿Querés llegué... historias de vuelos perdidos?
Me dan mucha ansiedad los vuelos perdidos. Sí, el miedo a perder el vuelo es algo como inherente a viajar en avión. O sea, no sé, yo no sé viajar sin tener miedo a perder el vuelo. No, nunca me había pasado algo así. A mí tampoco, a mí no me pasó nunca. Ajá. Sí, una vez me pasó de que me llamen. Viste que a veces te cambian la puerta de embarque. En Mar del Plata no va a pasar porque no es un aeropuerto tan grande. Pero en Aeroparque o en Ezeiza sí te pasa, que te pueden cambiar la puerta de embarque y vos no te fijaste y capaz que queda en la otra punta del aeropuerto. No, olvídate, no llegas más. Y me pasó una vez de relajarme muchísimo y de repente como ver que no había movimiento cerca de la puerta que yo tenía que ir. Me llamó la atención tarde y me fijé, y cuando me fijé era tipo en la otra punta de la Argentina, en la puerta donde tenía que ir yo, corriendo como un idiota por el aeropuerto. Ay. Empecé a escuchar en el parlante que yo no venía prestando atención, estaba con auriculares puestos. Empecé a escuchar que me llamaban, dije, lo pierdo. Lo perdés. Lo pierdo. Me había pasado, esto por último, 47756688, por laburo nos mandaron. Sí. Vuelo de cabotaje, hermoso, Las Vegas nos mandaron. Rico. Eso no es cabotaje. Rico, nutritivo. No, pará. Eso es lo contrario. No, tenés razón, me bajo. Nos mandaron a Las Vegas, rico y nutritivo. Teníamos que volver. Sí. Paramos en Dallas, Texas. Y de Dallas, Texas a Buenos Aires. Un aeropuerto inmenso, Dallas. Enorme. Sí. Sale tarde, el de Las Vegas. Sale media hora tarde. Ay, la conexión era muy justita. Era una conexión muy justita, mi amor. Parece que sí, me pusieron con poquito tiempo. A veces te ponen justita Es donde va justa vaselina. Bajo. Yo no tenía mucho inglés en ese momento. Claro. Encuentro un latino que trabajaba y le digo, hola, discúlpame, tengo un problema, no me dice puerta de embarque. ¿Me puedes decir en latino? ¿En latino de yankee? No, era ¿Argentino? Era argentino. Oh, qué decepción. ¿Tú califica como latino un argentino? No, me habría gustado más que te cruces una Sofía Vergara. Había me sale muy lindo. Había un chileno. Hay un chileno. Adri, ¿cómo te dijo? ¿Qué pasó? Porque le digo, escúchame, tengo un problema, no hablo inglés. Qué bueno que soy chileno, te dijo el chaval. Este ticket no tiene puerta, no sé a dónde tengo que ir. Dame un segundo. This girl will have to deal because she's very stupid and she has very little time to. She's from Moron. Oh, yeah, she had to run to this. Okay. Me dice, escúchame, en 10 minutos corta esto. Si corres, quizás llegás. ¿Cómo que quizás? Y ahí entré a correr. Nunca sufrí tanto en mi vida, Harry. Fueron, no sé, debo haber corrido 10 cuadras, no sé. Y aparte, mucho, pero vuelo de laburo, perder el vuelo de laburo es como... Depende cómo sea el trabajo en el que estás, es todo un engorro, porque es como se tiene que hacer cargo alguien del laburo de eso y tenés que llamar y decir soy un idiota, perdí el vuelo, o sea, es un... Ustedes son unos forros que me pusieron muy poco tiempo para poder hacer cabotaje también. 11, me acabas de hacer recordar que una vez con perros perdimos un vuelo. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo? Te cuento después del tema. De este llamado. Sí, pero me acordé, mira. ¿Directamente? ¿Cuántos temas, no? Sobre vuelos perdidos. 47756688. Qué mal la pasás. Decime el destino donde se lo perdieron. New York, my friend. ¡Trueno! En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado, Jerry, ya tú sabes, como sabes, sonando los bares. What you think about it? Ya la avisen a los sellos para que se preparen. Porque la calle pide salsa, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. Nico 50 millones les alcanza. Antes he repito, gangsta. La promesa como Lío Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza. Bye. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pecado. What the fuck is this? Si tu número es contado, ni el Mami, el vocero soy yo. Ya saben quién, ya saben quién. El mundo entero me oyó. Ya saben quién, ya saben quién. En el guero soy yo. ¿Quién más rapero que yo? Que ahora todos quieren fama, quieren lana. Te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok. Pobre competencia, Trueno gana sin ganar. Yo, viajo por América, la Panamericana. Mami, el vocero soy yo. Ya saben quién, ya saben quién. El mundo entero me oyó. Ya saben quién. En el guero soy yo. ¿Quién
Si es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado en la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. Perros de la calle. Verano 2022. Urbana Play. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. You know it's kinda hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't defame, play it straight. You know he really doesn't get it anyway. He's gonna play that feel, keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't break, just overcompensate. At least so you know you can always go and regulate. The world needs water beside. Hey, hey, do that brand new thing. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Give it to me, baby. And all the girlies say I'm pretty fly. For a white guy. He needs some cool tunes, not just any with a fight. But they didn't have Ice Cube, so he bought Vanilla Ice. Now cruising in his Pinto, he sees homies every path. But if he looks twice, they're gonna kick his lily ass. So don't defame, play it straight. You know he really doesn't get it anyway. He's gonna play that field, keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't break, just overcompensate. At least so you know you can always go and regulate. The world loves what a B-side. Hey, hey, do that brand new thing. Now he's getting a tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the dopest trip. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Give it to me, baby. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. So don't defame, play it straight. You know he really doesn't get it anyway. He's gonna play that field, keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't break, just overcompensate. At least so you know you can always go and regulate. The world needs water beside. The Offerings. The Offspring. Esto es Pretty Fly. For a white guy. Temón. Lindo, 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 lindo. Tenemos algunos oyentes enganchados, te decía yo, nosotros perdimos un vuelo, no tiene gran anécdota. No importa, pero me acordé por esto de la conexión corta y de los aeropuertos muy grandes. Estados Unidos tiene aeropuertos muy enormes. grandes. Y de capaz que tiene terminales separadas, tenés que tomarte un trencito para ir de una a otra. Sí, el carrito a veces sí. No los conoces, no sabes cómo es porque no estás acostumbrado, no sabes a dónde tenés que ir. Y si su vuelo se demora 15 minutos, te cago. Ya está. Entonces me acuerdo de que llegamos y se nos fue en la cara y tuvimos que esperar que nos reprogramaran todo. O sea, no hubo que comprar otro porque eso se hacían cargo ellos. Sí. Porque fue un problema de la aerolínea. Porque en realidad el problema fue la demora del anterior. Pero sí, es una experiencia. O sea, 6 horas adentro de un aeropuerto es un garrón. Es un garrón. Me acuerdo en ese que corrí que llegué chivada, llorando, porque tenía un bolso muy pesado, estaban vestidos, ¿viste? Y decís, no estoy preparada para correr lo que tengo que correr. Llegué, me siento y apenas me siento toda chivada, temblando, llorando, tipo crisis, mucha crisis. No me quería quedar una noche sola en Estados Unidos, en Dallas, Texas. No quería. Miro por la ventana y digo, si yo llegué así corriendo, ¿cómo habrá llegado mi valija? Mi valija no llegó.
Por supuesto que no llegó. Ah, la valija que habías despachado, Dije, claro. yo llegué así corriendo. ¿Cómo va a llegar mi valija? Y llegué a Buenos Aires y una desolación. Tipo, no tenía bolso, no tenía nada. Dije, bueno, listo, está bien, nos quedamos así. Una tristeza. ¿Te molesta si me saco las medias? En absoluto. Por favor, dejalas arriba de la mesa, no hay ningún problema. Por mí está todo bien. No hay ningún... Estamos tan lejos que no importa, la verdad. No importa nada. Aquí, desde Urbana Play, transmitiendo con protocolos. La tengo a Evelyn más lejos que cuando transmitía desde casa. Sí. Tenemos oyentes en línea, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Hola. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo andamos? Nacho, mi nombre. ¿Nacho? Harry, Evelyn, sí. ¿Cómo están? Nachito, ¿todo tranquilo? Bien, todo tranquilo. En este momento paseando el cochecito de mi hijo para que se duerma. Mirá, ¿cuál es hijo de qué edad? 6 meses. Ah, ¿cómo es tu experiencia? ¿Es primer hijo? ¿Primera vez? Primer hijo, la verdad. ¿Y cómo viene la experiencia? Bien, la verdad que hermoso, te cambia la vida. Una cosa divina. Sí, te cambia la vida no es necesariamente bueno. Entiendo que... Puede ser. Digamos que te cambia las O sea, y en cara prioridades. también te cambia la vida, qué sé yo, no sé. Bueno, esto más o menos sos preso de él también, ¿eh? Y sí. Sí, sos. Sos medio un prisionero, claro. Che, Más o menos, sí. ¿cómo se llama la criatura? Fidel se llama. Mira, ahí va. ¿Duerme bien? ¿Cómo te estás manejando la vida nocturna? Mira, la verdad que el sueño no me puedo quejar. Tengo una mujer que es pediatra, así que ahí pasa las pautas y logramos que duerma ya en camas separados, tira 4 o 5 horas. No, es un lujo. Ah, viene hackeado el pibe, claro. O sea, lo agarró la pediatra y lo manejó como quiso. Sí, lo seteó. Igual podría haber sido totalmente al revés, ¿viste? El dicho en casa herrero cuchillo de palo nace por eso, digo. O sea, Claro, con que la pero gente después en su casa no es tan buena haciendo su profesión como con el resto de la gente. No, en este caso la flaca divina. Qué bueno, bien ahí, me alegro. Y te Felicitaciones. imagino con vos con mucha data también, ¿no? Porque ella es pediatra, pero vos aprendés y colaborás ahí a la par, me imagino. A ver, sí, tengo un rol bastante más pasivo, sino que lo que dice se hace. Intento adaptarme, pero bueno, cuesta. Es que más allá de la voluntad o no de colaborar, hay algo de que si la que sabe es ella. Tipo, está bien, tiene que comandar. Obvio, uno, Sí, sabe, tiene que comandar. deposita todo el conocimiento en ella. ¿Tenés algún consejo para darle a padres primerizos? Sí, la verdad que disfrútenlo porque es momento único, crecen rapidísimo y cada momento vale oro. Está todo enamorado, qué lindo. Dulce. Imagínate, digamos, yo laburo, también soy médico, con todo esto de la pandemia, digamos, ahí laburo por todos lados, me dedico justo a terapia intensiva y la verdad que estaba a full con el laburo y dejé muchos laburos para poder estar tiempo en casa, así que... ¿Cómo ves el tema terapia intensiva con esta última ola? Mira, la verdad que la terapia intensiva viene cada vez aumentando más los casos, vieron que es exponencial los casos, digamos, que hay, pero como hay mucha vacunación, los casos graves son menos y realmente los casos graves, que está bueno también para que lo escuche la gente, es por gente que no se vacunó, muchísima. Y gente joven, estamos hablando de 40 años, que es gente muy joven, y la verdad que el principal factor de riesgo para que le vaya mal es que no se vacunen, o que tengan una enfermedad, digamos, con alguna alteración de la inmunidad. Pero gracias por el testimonio y gracias por decir que los de 40 somos jóvenes. Ahora sí, adelante con tu historia de vuelos perdidos. Mira, el vuelo perdido que tuve fue una cosa bastante loca. Planificamos durante mucho tiempo un viaje a Tailandia. Llegamos a Bangkok, viajamos por todos lados, nos pudimos ir a varios lugares y después terminamos cayendo a Koh Phi Phi. Y estábamos en una noche hermosa, divina, y nos empiezan a llegar mensajes que se cierran los vuelos. Entonces tuvimos que volver, imagínate, de una isla, barco, llegando a tomar el último barco que había, para después agarrar el último... Esto fue principio de 2020. Sí, estamos hablando de marzo de 2019. Por eso, cuando estaba recién arrancando todo el asunto. Claro, acá ni siquiera existían las restricciones para llegar al país y allá en Tailandia llegabas y estaban todo con barbijo, la tenían súper clara. Mira. Cuestión que llegamos de alguna manera a Bangkok. Cuando llegué a Bangkok, yo que venía, imagínate, camisa hawaiana, de estar tomando cerveza en la playa, y de repente me encuentro el panorama de La Terminal, la película donde está, que decís, la es de un Tom Hanks. caos, te querés morir. Y yo dije, pará, esto es en serio. Vos venías súper relajado y te llegaste de repente a una estación colapsada, llena de gente, todo el mundo queriendo volver hacia su país y todo cerrado. Exacto. Y encima en Tailandia, el inglés que manejan es peor que te puedo manejar yo. O sea, es tremendo. Entonces, bueno, empezamos, llegamos a 7 de la tarde. Dice, bueno, hagan la fila acá, 3 horas y media para que te atienda alguien que no hablaba casi inglés y que te diga, mirá, no hay vuelo para ningún lado. Carteles por todos lados, no Europa, no tal, ¿viste? ¿Cómo decís? A todo esto, todo lo que puedas haber descansado en las vacaciones se te fue a la mierda en un segundo. No, perdí 2 arterias coronarias, o sea, me quería morir. No. Bueno, cuestión que empezamos a hacer el trámite. Me dice, bueno, los anoto en una lista de un avión que puede llegar a Brasil.
Y yo me voy diciendo, bueno, en mi máquina de escribir invisible. Claro, sí, voy a decir, listo, olvidate. Yo me llamo Juan Pérez y no salgo nunca más acá. Bueno, cuestión que... Un avión que puede... Aparte es terrible el plan, porque en cualquier otro contexto te querés, no lo aceptás ese plan. Es como, puede llegar a Brasil. O sea, ponele Brasil. Ahí tenés otro problema más, que es cómo carajos salir de Brasil, Leo. Pero de Brasil lo único que tenés, no sé, si querés andar en bicicleta vas a tener 2 meses para llegar. Pero en Tailandia, ¿cómo volver a tu casa? Claro, horrible. Bueno, entonces voy, todo el otro nos anotamos y empezamos a hablar con gente. No, yo estoy hace 3 días, yo hace 5 días duermo en el aeropuerto. No, el panorama no era muy alentador. No lo podíamos querer. Bueno, es que se formando una linda comunidad, veo. Sí, que no se corte. Ahora está en el grupo en Facebook. Varados de Tailandia. Ahí arranqué, me salió la argentino, vienen 2 cordobeses que no sabían ni hablar peor que yo inglés. Los llaman a ellos para el vuelo. Entonces voy y le digo, no, mirá, somos 4 amigos, no podemos viajar separados. Y te viene Argento, cuestión que me sacaban volando. Bueno, listo, se va ese vuelo. Claro, dice, le chupa un huevo que seas amigo de los cordobeses o no. No, olvídate, dice, bueno, último vuelo que sale en 1 hora. Yo miraba diciendo, flaca, listo, nos quedamos acá, yo tengo mi mujer, nos quedamos acá, no sé cómo hacemos, laburo. Bueno, vos le digo, che, mirá, soy médico, terapista. Me miraban como diciendo, bueno, sí, gracias. Ah, chapeaste con la profesión. No había manera. Bueno, cuestión que 5 minutos, literal, 5 minutos antes que, o 10, ponele que salga el vuelo, llaman a mi mujer. Entonces vamos corriendo y le queríamos explicar que se iba el vuelo. Bueno, cuestión que terminamos... Pará, ¿la querían llevar a tu mujer y a vos no? Claro, en realidad había había 2 vuelos, había 2 asientos, yo explicándole que estaba con ella, nos dan el Pero vos no eras amigo de los cordobeses, no, o sea, vos eras con todo el mundo, cada vez que llaman a uno estás vos. Claro, el chabón quería volver de alguna manera. Bueno, cuestión que los cordobeses ya se habían ido de otro vuelo, nosotros últimos 2 lugares la llaman a ella y nos colamos, nos metemos los 2. Bueno, y cuestión que le dice, bueno chicos, vayan porque cierran 5. El aeropuerto de Bangkok no sabe lo que es, son cuadras, así que tuvimos que terminar. ¿Te colaste en un avión? Pero ni que fue... No, es como que nos hacen el check-out, ponerle a los 2. Era como el barco, el Titanic, boludo, viste que era así, nos metemos. Imagínate cómo era la desesperación que nos hicieron pasar por la parte de diplomáticos, ni siquiera nos miraron casi el pasaporte. Tiramos la mochila a cosas y era correr como debía ser en la terminal, al punto de que se caía se cayó la campera de la flaca. Siguieron. Se cae la campera y seguí, ya está, la dejamos ahí tirado. Bueno, y la campera desde atrás diciendo, vayan sin mí, sigan, no los quiero demorar. La campera no me importaba, quería llegar a Brasil, una caipirinha para mí era un lujo. Entonces, bueno, fue cuestión que llegamos y hemos llegado a abordar, cierra la puerta atrás nuestra, la gente medio como que miraba, como diciendo, che, estamos esperando a ustedes. Bueno, nos fuimos. Claro. Bueno, y cuestión que nos subimos al... ¿Verdad? Sí, acá te estamos escuchando atentamente. Bueno, cuestión que nos subimos al avión, transpirados, imagínate, de viajar 2 días, y cuando nos sentamos, el avión vacío. Y te voy a decir, pero loco, se quedó un montón de gente. Bueno, nos ponemos a hablar con lo de la aeromoza y me dice, no, flaco, tenés la mejor suerte, se acaba de cancelar todos los vuelos, es el último vuelo que viaja a Argentina y vuelve. Sí, claro, ustedes eran las últimas 2 personas que iban a Argentina, habían quedado solos, y ese era el último vuelo a Argentina. Se viajaron casi en avión privado. Y hicimos una parada y después llegamos a Buenos Aires y ese avión recogía solo azafatas que estaban parados en América. No Así que imagínate que llegamos, no podía ni creer que llegamos. No, impresionante. O sea, nunca viajaste tan cómodo en tu vida. No, ¿sabes lo que era? Para mí era un lujo. O sea, te juro que si me decías, mira, vas sentado y en el aterrizaje... Y ahí si va vacío te dejan sentar en business, ¿no? No sé, no te creas, no son tan buenos. ¿Qué hijo de dale, si está vacío, déjame sentar en business. No son tan buenos, pero bueno, la verdad no me puedo quejar, estoy acá y cuando llegué, te juro, ¿viste cuando llegan los refugiados y besan el piso del país? Más o menos algo por el estilo. Ay, por favor. Nunca hubo alguien tan contento. Claro, porque el tema es vamos a Brasil, no sé si llegamos a Argentina. Así que imagínate, llegamos a Brasil y dicen, bueno, llegamos a Argentina y bueno, nos dejaron en Ezeiza. Bueno, por suerte llegaste relajado de la playa, Tailandia, bien. Estuvo bueno. No, los 10 días lo perdí en 1 día y medio de estrés. Por Dios, maestro, te mandamos un abrazo enorme y todo el cariño del mundo. Bueno, saludos a Fidel, saludos a tu mujer. Dale, abrazo. Ayer, después de... Me estresó. Sí, a mí también. Ayer, después de haber estado 4 horas clavada, diciéndome que estúpida, cómo no calculé ese tiempo antes, me siento en la ventana, porque me tocó eso, y una azafata o una tripulante de cabina me mira, me reconoce, me saluda. Los escucho todos los días. Qué lindo, le digo, se va, vuelve. Y me dijo 5 palabras que fueron las más hermosas que escuché en todo el día, que fue: el comandante
te invita adelante. Ese es como... Y pasé. ¿Se puede hacer eso? No sé, no importa. No voy a dar nombres. ¿No sos Vicky Zipolitakis, me parece? Sí. Yo no contaría eso. No en la cabina. A primera, bebé. Ah, vine. Te invita adelante. A vinen. Me senté. Un cuerpo ensamblado en Morón no estaba preparado para sentarse en un asiento de primera. Ese asiento estaba sobrecalificado para esta pasajera. Para mí. Me senté y dije, ay no quiero que este vuelo dure 1 hora. Estoy para que dure 7. Llévame a Colombia. Después de los 4 que te fumaste, está bien, te lo merecías, está bien. Fue muy lindo, quiero agradecerle a esa gente. Me alegro por vos. 47756688. ¿Escuchamos una historia más? No. Bueno. Hagan lo que se les canta. ¡Ay, ella viene a Argentina! El 13 y el 14 de septiembre. Volaron las entradas. De una manera ridícula. En 1 hora ya no había más entradas. Decís, dale, ¿en serio? Pero la esperamos. Dua Lipa, bebé. Este tema que tiene un sample de otra canción que se llama Your Woman. Love Again. 11 68 61 1043. Esto es Perros. Hasta la 1 de la tarde. I never thought that I would find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. I used to think that I was made out of stone. I used to spend so many nights on my own. I never knew I had it in me to dance anymore. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never have I ever met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. 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 So many nights my tears fell harder than rain. Scared I would take my broken heart
elegís la música que querés escuchar, las series que querés maratonear o el hospedaje para tus vacaciones, ahora podés elegir el Ford ideal para cada uno de tus planes. Descargá Ford Go del App Store o Google Play y descubrí cómo hacerlo. Una nueva estación. Estés donde estés. Verano acá. Invierno allá y tu radio en todas partes. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En el formato que quieras. ¿Y cómo te fue en las vacaciones? Bárbaro, valió la pena cada centavo. Me imagino. Y más ahora que con Galicia podés cuotificar lo que pagaste con la tarjeta de débito. ¿Cómo? Sí, entras a la app, elegís el consumo, Galicia te devuelve lo que gastaste y vos lo pagás en 3 cuotas. Tremendo. ¿Así de fácil? No me estarás gastando, ¿no? Tranqui, no te estamos gastando. Ahora con Galicia podés cuotificar los consumos que hiciste con tu tarjeta de débito. Conocé más en bancogalicia.com. CFTA 126,70% cartera de consumo exclusivo para la app vigente del 1 del 1 del 2022 al 31 del 12 del 2022. Condiciones en bancogalicia.com. Si tus vacaciones van a ser a todo terreno, vení antes a Boxes. Reserva tu turno desde la app YPF y obtené un 30% de descuento en el cambio del avión para tu pickup. Además, tus puntos Serviclub valen mucho más porque puedes ahorrar hasta 6.000 pesos. ¿Qué esperás? Trae tu pickup a un YPF Boxes. De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. ¿Hay algo más mágico que comer junto a tus seres queridos? Sí. Acompañar ese momento con una Coca-Cola. Hay magia cuando comemos juntos. Coca-Cola. Magia de verdad. En Rex tenemos todo para tu hogar. El virus se transmite en el aire en espacios mal ventilados. Por eso al ventilar, recordá las 3C. Constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada. Por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, en el transporte público y en cualquier espacio cerrado, recordá siempre las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Cada familia es un mundo y nos encanta ser parte del tuyo. En pupis.com.ar encontrás todo lo que necesita el más mimado del hogar. Y para vos, humano, las mejores promos. Llegó la nueva Amstel, una cerveza hecha con pura malta, que es puro sabor refrescante. Tan puro como una tardecita pura amistad. Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ahí va. Con BBVA disfruto las promos de mis tarjetas pagando con QR, con lo que me ahorré invertí en TES. Este es el sonido de cómo abro el saquito. Este, el de la cuchara revolviéndolo. Y este es el del 20% que me ahorré pagando con Modo. Encima puedo aprovechar a sacar dinero sin tarjeta. Ah, qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Urbana Play anuncia. Coldplay vuelve a la Argentina. Music of the Spheres World Tour 2022. 25, 26, 28 y 29 de octubre 2022. Estadio River Plate. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Produce DF Entertainment. Con Club Movistar, el verano de los más chicos es más divertido. Participa de nuestro nuevo concurso por una Alcatel Tablet Kids con 25 apps diseñadas especialmente para ellos. Entra en club.movistar.com.ar, contesta la consigna y ya estás participando. Los que somos Movistar, tenemos más. Participación válida sin obligación de compra del 15 del 1 del 22 al 15 del 2 del 22. Somos Urbana Play 104.3 y estamos online. Desde cualquier parte del mundo. Escuchar. Mira. Interactúa con toda la programación de Urbana Play En su canal oficial de Twitch. Seguinos, activa las notificaciones y recibí todas las novedades. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia.
¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selvi es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor, Dr. Selvi siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás. Somos Urbana Play. FM 104.3 Buenos Aires. Nos escuchás y nos ves. Cuando y donde quieras. YouTube, Spotify, Twitch, app oficial, urbanaplayfm.com. Urbana Play 104.3. Somos radio. En todos los formatos. Perros de la calle. Una rutina inesperada. Seguimos aquí en Perros de la Calle, en Urbana Play 104.3. Nos podés ver por Twitch, nos podés ver por Caseta O, nos podés ver por YouTube. Nos podés escuchar por la radio, nos podés escuchar por la app. También. Y todo eso. Y en también la podés página. pensar en nosotros mientras no nos escuchas. Eso es lindo. Y nos aparecemos en tus sueños. Eso también es lindo. Ay, qué lindo. Avisanos. Sí, por favor, obvio. 1168611043. Estamos en una comunicación con un actorazo, gran actor y guionista de la escena argentina. Quizás las generaciones actuales o los que lo estén conociendo ahora lo recuerden en el futuro como Bardo del Marginal. Ajá. Para mí es y será por siempre Walter de Ocupas. El señor Ariel Staltari, ¿cómo le va? Mucho gusto, bienvenido. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va, Eve? Esa Ruiz, voz. ¿todo bien? Te digo, lo tenemos por Zoom, pero la pantalla yo la tengo medio bloqueada por una columna y creo que prefiero, o sea, me gusta escucharte la voz, Staltari. ¿Cómo estás? Garganta con arena. ¿En qué momento del día te agarramos, digo? No, yo estoy despierto desde temprano, tipo 8:30 por ahí, pero bueno, estaba haciendo otras cosas y corté y la voz de garganta con arena ya es una característica mía. Hasta el mediodía siempre. Después del mediodía se suaviza un poco. Más allá de tus personajes, que no son diurnos en absoluto en general, ¿vos sos un trabajador diurno? Sí, totalmente. Sí, arranco tempranito y por lo general escribiendo y después, bueno, continúo el día, palo y palo. Igual también me gusta la noche, me gusta quedarme a ver una peli o alguna serie cuando puedo. Pasa que llevo filtrado. Claro. Ahora, Sí. por ahí los chicos que no van a la escuela no tanto, pero cuando arrancan las clases, ahí se complica un poco más. ¿Y cómo manejas tu laburo, la parte más creativa, digamos, la parte de escritor? ¿Tenés libretas de notas, tenés cuadernos, reuniones, escribís tipo metódicamente, te pones horario? ¿Cómo haces para rendir, para poder laburar bien? Y todo eso y nada a la vez, o sea, lo que vaya surgiendo. La verdad es que me acostumbré mucho a laburar en equipo y trabajo con Bruno Stañaro y bueno, a veces surgen dinámicas diferentes, entonces no hay como un libretito o una sola forma, ¿no? ¿Surgen dinámicas diferentes con la misma persona? Sí, y también solo, estoy en soledad, a veces cuando me pinta algo trato de meterme y dejarlo como ahí guardadito para que no se vaya y después retomarlo. ¿A dónde van las ideas que aparecen y que decís, che, esto capaz que en algún momento lo puedo meter en algún lado, esto me puede llegar a servir? ¿A dónde van esas ideas? No, bueno, abro algún documento y por ahí le pongo algún título momentáneo y trato de ver qué pasa con eso, de jugar. Yo soy muy de meterme en lo lúdico con todo lo que hago. Medio que me tomo la vida así. Así que mis notas también son desde ese lugar. Eso te iba a preguntar, Ari. Buen día acá, Eve. Quería Buen saber, día, Eve. buen día, si a tus personajes te llega el guión, digo, ya que tenés la magia del guionista, ¿haces esas propuestas o decidís entregarte a lo que te dan?
Por lo general lo hice siempre, sin darme cuenta que después, muchos años después, iba a terminar siendo guionista. Era algo como innato en mí recibir el guión, pero no porque soy anárquico ni nada por el estilo, simplemente porque me gusta potenciar por ahí las líneas de diálogo, lo que sea, y siempre lo hice como actor, ¿no? Lo que pasa es que era inconsciente de que eso iba hacia un camino del guionista. Claro. Y una vez que lo descubrí, o que me lo descubrió, mejor dicho, Bruno, y yo empecé a darme cuenta que eso estaba bueno, ahora lo hago. Por ejemplo, en El Marginal tuve también la suerte y la libertad que me dio Sebastián Ortega para poder jugar también con mis escenas. Claro. Entonces, ahora es algo inevitable que yo trate de ver qué puedo aportar. Y tal vez no tenga que aportar nada, ¿no? Porque las cosas estén demasiado bien como para que yo las rompa, o tal vez sí, y uno nunca sabe. Claro, Está también, bueno siempre que los actores en el set puedan potenciar su trabajo. Claro, también hay que ver, digo, cuánto querés que el personaje se parezca a vos, digamos, y a tu Ariel más real, y cuánto no, me imagino. Sí, claro, o tal vez que algo que digas tenga organicidad, ¿no? Claro. Y tal vez decirlo así, WhatsApp, no modifica lo que es las líneas de lo que está impreso en ese papel, pero sí te queda mejor a vos, te queda más cercano, en un registro más verdadero. Bueno, se acaba de estrenar la 4ª temporada del Marginal, se disparó a la mierda el tema de las vistas, la gente medio que se volvió loca. Se veía venir como que le iba a ir bien, pero tanto, no sé si los sorprendió a ustedes, ¿cómo los agarró? Y la verdad que yo particularmente sí, estoy bastante movilizado porque, obviamente te llegan mensajes de todos lados y la repercusión que tiene es importantísima, entonces siempre te deja medio desorientado. Por ahí la gente que viene ya en este éxito hace 3 temporadas, por ahí está más acostumbrada. Claro. Me pasó lo mismo con Ocupas, se reestrenó Ocupas y te digo que hasta mayor cimbronazo recibí todavía, porque una serie que se había estrenado hacía 20 años, que se vuelva a estrenar y que cause el revuelo que causó, fue verdaderamente impactante. ¿Sabes que me interesa charlar con vos ese tema? Digo, si tenés algún tipo de reflexión al respecto, porque cuando se estrena Ocupas es la primera vez en su momento, 2001 debe haber sido, era una serie que reflejaba el estado de una Argentina en ese momento, en la antesala de lo que iba a ser la peor crisis de nuestra historia económica. Nunca se puede decir la peor porque nunca se sabe cuál va a venir después, pero hasta ahora. Pero fue un momento que no tenía precedentes en la historia argentina y había un clima social muy particular, y Ocupas venía a retratar un poco eso, cierta cuestión del descreimiento, estos jóvenes medio nihilistas. Digo, había un montón de cosas de cómo estaba contada esa historia que era muy del momento. Me interesa saber si pensaste, capaz que no sé, digo, ¿por qué conectamos tan bien 20 años después con una serie que contaba aquella Argentina? Bueno, sí, fue en el año 2000, ¿no? Nosotros fuimos medio de la antesala de lo que después ocurrió en el 2001 y toda esa locura. Y 20 años después vuelve a tener como un impacto bastante importante en nosotros, pero más allá del marco social, que quizás lamentablemente mucho no ha variado, también impacta porque es una historia hermosa de vínculos y de amistad, y que creo que eso no tiene fecha de caducidad y que va a perdurar por el resto de los días, ¿no? Cuanto más pasa el tiempo, más lindo y más hermoso es ese vínculo de amistad entre estos 4 flacos. Y creo que eso es lo más poderoso. Después, obviamente, hay un contexto que lo atraviesa y que uno no se puede hacer el distraído y que lamentablemente lo mira y alrededor en estos tiempos, 2022, y seguimos en la misma, ¿no? Y eso, recién cuando vos hacías referencia a que nunca se sabe cuándo se puede estar peor, a mí me salió una sonrisa, pero una sonrisa de tristeza, si se quiere, porque
es lamentable que tengamos que decir eso o reflexionar de esta forma, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca, qué sé yo. Sí, un poco sí. No, y lo otro que pensaba también es, me interesa también tu visión como guionista. Yo o sea, vi de vuelta Ocupas, lo vi en su momento, la vi de vuelta ahora, 20 años después, agradecido por poder lograr la calidad que está, digo, que es algo que quedaba ahí, viste, había quedado pendiente. Digo, cómo será esta serie vista como las series que vemos ahora. Claro. Era muy cinematográfica. Claro. Digo, fue todo un revival muy lindo, muy movilizante, me hizo acordar un montón de cosas, pero también un montón de cosas que pensé es, estos 4 personajes tan reales y tan parecidos a nuestros amigos, quizás, o donde podés rescatar como cosas seguramente de ellos y querer cosas de ellos, son personajes que nunca dejan de ser queribles en toda la serie y al mismo tiempo son personajes muy políticamente incorrectos que yo no sé si hoy, en esta época en la que tenés a alguien ofendiéndose abajo de cada piedra, podrías hacerles decir algunas cosas que decían ustedes en ese momento. Digo, no sé, de vuelta, es como una invitación a pensar, no es ni siquiera te estoy diciendo, ni siquiera estoy tan seguro de lo que pienso yo, pero me interesa también tu postura como escritor y como guionista en ese sentido. A la hora de construir un personaje, digo, aquellos personajes eran complejos en ese sentido también, eran muy reales. Digo, y ahora es como todo parecería estar un poco más edulcorado, digamos, como para hacer, si querés hacer un personaje que diga algo racista, tiene que ser un sorete el personaje, porque si no, no queda claro que estás condenando el racismo. La cancelación y todo esto, ¿no? También decís, Harry. Y un poco sí, o sea, siento como que si vos hoy haces un personaje que haga un chiste con los bolivianos, como hacía el tuyo de Ocupas en el primer episodio, digo, necesitas que quede claro que ese personaje es racista y alguien tiene que condenar el racismo de lo que está sucediendo ahí porque si no, no lo puede filmar. Sí, o mismo como los flacos cuando con el personaje de Rodrigo nos acercamos a unas chicas y qué sé yo, y cómo les hablamos y todo esto también hoy lo mirás y te impacta de otra forma, ¿viste? Decís, qué loco, porque eso estaba naturalizado. Pero lo bueno también es eso, ¿no? Es la toma de conciencia, que hoy, con el paso del tiempo, uno sabe lo que está mal y lo que está bien, lo que no corresponde. Y en aquellos tiempos daba todo lo mismo, como que estaba todo tan naturalizado que uno no entendía muy bien en dónde estabas ubicado. Pero por otro lado, si vos también hoy empezás a pensar en función de lo correcto o lo incorrecto en el relato, digo, ¿no? También te vas alejando de la realidad, porque lamentablemente esas cosas siguen sucediendo. Hoy uno es más consciente de un montón de otras cosas, pero sigue sucediendo. Entonces está bueno también que se visibilice de alguna forma, porque si no sería enmascarar o maquillar todo esto que decías vos, Harry, y la verdad que me parece que no corresponde, que está bueno que siempre la realidad sea la realidad, está reflejada, y bueno, después vos podés hacer tu propio análisis, digamos, ¿no? También está bueno que la ficción te interpele y no solo te cuente lo que vos quieras que te cuente. Pasa mismo en esto, en el contexto del Marginal también, ¿no? Perdón que vayamos pimponeando de un, obvio, de un proyecto a otro, pero también vos podés ver la crudeza y la oscuridad que presenta todo este contexto de encierro, y también decir, wow, ¿viste? Hay gente que no lo puede ni siquiera ver, no lo soporta. Bueno, y ahí también pasa que tenés personajes que son queribles y son una mierda al mismo tiempo. O sea, que son no sé, pienso en Diosito, ponele como personaje que está desde la primera temporada, que es un personaje al que terminás queriendo y es un foro, o sea, las dos cosas. O sea, es como... Sí, te genera esa dualidad, decís. Claro, o sea, pero digo, puede ser así. Sí. No tiene que ser buenos y malos, no son todos los Avengers, digamos. Totalmente, sí, totalmente. Y bueno, justamente a mí me está pasando, y esto tiene que ver un poco con la primera pregunta, que me está sorprendiendo porque mi personaje, digamos, tampoco es una Carmelita descalza y sin embargo estoy teniendo muy buena llegada con el público, ¿viste? ¿Cómo es Bardo? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia de Bardo? Para los que todavía no lo vieron. Le falta la cruz y las dos gotitas, las dos... Sí, las dos lagrimitas. La lagrimita. Exacto. No sé, hoy viste que estás como medio al límite de spoilear y no sé cómo es bien esta dinámica, pero ya se estrenó, así que puedo hablar un poquitito. Sin contar nada muy específico, contá un poco quién es tu personaje. No, mi personaje es uno de los personajes nuevos que de esta nueva temporada, en donde
son como un poco una familia que manda dentro de la nueva cárcel donde caen los protagonistas que vienen desde hace 3 temporadas. Soy parte de una familia con Pipo Luque al mando, que es un personaje hermoso que hace Pipo, sí, Coco, y yo soy su yerno, su mano derecha. Así que estamos ahí, una familia bastante disruptiva, con mis 2 cuñaditos, con Facu Espinosa, Nahuel Quimei, no quiero dejar de nombrar a ninguno, se me van a ofender, con las 2 chicas, con María Pía y con Nicole. Bueno, ahí hacemos como un grupo muy lindo, una familia medio mística, y bueno, las cosas se empiezan a complicar por la llegada también de los Borges, y etcétera, etcétera. Y yo vendría a ser como el talón de Aquiles de esa familia, ¿no? Los Borges quieren quedarse con el poder de ese nuevo espacio y creo que en mí encuentran la oportunidad. Claro. Después yo tengo mi propia, sin dar demasiado detalle, yo tengo después mi propia historia, es una historia muy fuerte, de amor, y es una historia que tiene como muchas cosas que van desde lo introspectivo, ¿no? Contradicciones y un sufrimiento ahí que no revelado, y lo que más me gusta es eso, ¿no? El misterio que tiene mi personaje y todo lo no dicho que tiene mi personaje, que es lindo, es una curva que me permitió mostrar un quiebre dentro. Bueno, sí, hermoso. Una reseña sin arruinar nada. La gente hermoso, sin spoiler, gracias, Ariel. Muy prolijo, muy prolijo. Ariel, ¿tenés me forcé alguna...? bastante, creo que quedé de cama, me voy a ir a dormir, Sí. pero... Está ahí, estuvimos hablando también con Martina. Me olvidé el apellido de ella. Martina Guzmán. Sí, que nos contó que estuvieron también grabando en plena pandemia. Te iba a preguntar si tenés para compartir alguna historia que te acuerdes durante la grabación. No sé, me imagino que tantas horas en el set da lugar a qué sé yo, chistes entre ustedes, alguna joda, alguna tradicioncita que tengan durante la grabación. ¿Algo para compartir de eso? Mirá, yo por lo pronto lo que te puedo decir que me emociona, ¿viste? Porque fue milagroso. La verdad que primero tener trabajo en ese contexto. Claro. Yo, la verdad que el estar trabajando para mí fue una bendición. Y después esto, ¿no? Todos los miedos y viste esa tensión de llegar a la locación. Sí. Y era como llegar a una nave nodriza donde te recibían todos vestidos de pies a cabeza, todos cubiertos, Claro. Haciéndote los hisopados correspondientes. Y esos minutos de tensión entre la respuesta del sí o el no, si te tenías que volver a tu casa o si te podías quedar grabando. Entonces, la verdad que eso generaba todo un clima de... Primero alegría, llegabas con mucha alegría, pero a la vez se mezclaba con la tristeza de que qué nos está pasando. Sí. Estamos viviendo nuestra propia ficción antes de ir al set y decir acción para justamente crear otra ficción. Claro. Entonces era como salir de una ficción y meterte en otra, y a la vez, la verdad que laburaron increíble, toda la gente de Telemundo, Underground, bueno, se pasaron porque cumplieron con los protocolos a rajatabla, nosotros también, por una cuestión lógica de querer cuidarnos, porque fueron casi 5 meses de laburo, entonces era todos los días hisopito en la nariz, en la boquita, o cuando estabas en tu casa de cobertura tenías que ir a algún lugar a hisoparte y estar siempre dentro de una burbuja, no hacer otra cosa que ir al trabajo, a tu casa y volver al trabajo. Y bueno, después de esta incertidumbre te decían, bueno, finalmente cambiate y andás a maquillarte, porque, digo, estás sano. Todos los días que te dijeran eso era como, viste, una tortura. Tuvimos muchos casos, lamentablemente, Sí, claro. por cuestiones lógicas. Hubo muchos casos, gracias a Dios, todos después resultaron que avanzaron bien y seguimos laburando. ¿A vos te agarró el bicho? Y después, ¿A vos te agarró? A mí me agarró, pero en diciembre. Venía zafando todo el año, arriba de 120 hisopados, me hice todo el año. Primero me pasó una cosa curiosa. Yo cuando arrancó la cuarentena estricta, como todos creo, digo, ay, qué feo eso, ojalá nunca me hagan eso.
corte A, el año siguiente 120 hisopados. Todos lo compartían en Instagram, me acuerdo, Sí. y parecía algo súper... Hoy me hisoparon. Una experiencia novedosa. Ay, decía, no quería vivir esa experiencia, Digo, pero ya bueno, está. te tocó. Teníamos como unas máscaras de silicona en donde entre escena y escena nosotros estábamos con esas máscaras, no nos permitían quitarnos las máscaras o los barbijos hasta tirar la toma. Claro. Entonces, hasta inclusive ensayábamos así. Y No, una después, locura. bueno, vamos a tirar toma y te sacabas la máscara, hacías todo lo que tenías que hacer, vuelta. Claro. Ni que hablar que después cuando tenías contacto estrecho por cualquier escena de vínculo, de beso o así fuese una caricia o una piña o un tortazo, que los hay mucho, te tenías que hacer también un test rápido para el antígeno para ver si podías hacer esa escena o no. Claro. Por eso Así les contamos que a la gente que las yo escenas de venía besos están zafando filmadas porque con digo, papel film en las caras de los actores. Tremendo. Y yo venía zafando y digo, qué bien, porque estuve casi 5 meses con las 2 temporadas del Marginal, con la 4 y la 5, y después, inmediatamente, un mes después, empecé a hacer una peli, Pipa, con Lo Pilato, con Luciana, y también muchos viajes al norte, y de vuelta, y terminé casi fin de noviembre de filmar. Y Bueno, me bien, lo agarré en metiste COVID diciembre después, excelente. Muy bien. No te jodió el con mi laburo, mujer nada. fuimos a una fiesta, nos relajamos y ahí nos Sí, ¿viste enganchamos. cómo es? COVID los dos. Pará, dijiste temporada 5, o sea, para los que se encariñen con Bardo, temporada 5 estás. Sí, Bien. que se queden Ese es el único tranquilos. spoiler que vale. El único Igual, spoiler que vale hacer El es ese. único. Como el resto no. Y ojito con Bardo ahora. Sí. Bardo no se jode. Déjame que te haga una consulta para el público más nerd de nicho, y para mí, en realidad, porque están laburando con Bruno en El Eternauta, la versión del Eternauta que va a llegar a Netflix. Imagino que debes tener 10.000 contratos firmados, con lo cual sabes perfectamente qué cosas podés contar y qué cosas no. Si me meto en algún tema que no se puede, avísame, ningún problema. Ojalá tuviera 10.000 firmados, estaría muy bien. ¿eh? No, que capaz que dije vale, son 10.000 cláusulas dentro del mismo contrato. Perfecto. ¿Tenés idea más o menos de para cuándo va a empezar a rodarse, para cuándo podemos llegar a verlo? Es una serie, ¿verdad? Sí, pero la verdad es que vos acabas de dar la introducción perfecta, no puedo hablar demasiado y solo puedo decirte que estamos laburando y escribiendo y muy, muy enfocados en eso, pero no tenemos fecha de nada. Ok, entonces te hago la pregunta desde un lugar más emocional y personal. Si la hay, tampoco lo puedo andar diciendo yo no me corresponde a mí hablar de ese tema porque la verdad es que quiero conservar mi laburo. No, perfecto. Entonces te voy a hacer una pregunta más desde el lado emocional y personal, digamos, y egoísta completamente, que es, ¿voy a estar contento cuando la vea, Ariel? Ay, qué jaro. Yo siento que vas a estar feliz y orgulloso. Ahí va, excelente. Eso quería ese reaseguro. Quería escuchar eso, gracias. Después no quiero que me caigas con todo el peso con el archivo. Tengo esta grabación tuya al aire cuando me... Con el látigo. No, te pregunto, lo digo en joda. Tengo tu registro. Lo digo en joda, pregunto, porque justo El Eternauta es El Eternauta, una pieza de cómic tradicional y clásica. Es muy delicado. De la literatura argentina, que muchas veces se habló de llevarlo al cine, que sí, que no, que esto, que el proyecto que se cae, que no sé qué. Hay 10.000 cosas que me gustaría preguntarte, pero entiendo que no vas a poder responder, porque El Eternauta también sucede en una época muy especial de la Argentina. No sé si va a ser actualizado a la Argentina actual o va a ser de época, no sé si importa eso tampoco. Entonces, no te voy a preguntar nada de todo eso, pero sí aclarar eso, que como es una pieza de literatura argentina muy delicada y muy custodiada por sus fans, me interesaba como eso, cómo te sentís vos haciendo ese proyecto. Sí, no, la verdad es que yo me siento orgulloso, primero porque Bruno me haya permitido ser parte del equipo y estar trabajando al lado de él. Y después lo que sí podemos asegurar es que estamos trabajando con mucho amor y muchísimo respeto. Entonces, y muchísima responsabilidad. Entonces, a veces justamente es eso lo que genera que los tiempos no sean los normales, ¿no? Claro. O entre comillas los normales, o digamos que es una pieza tan icónica y tan profunda y coral y bueno, tan compleja que uno tiene que
que trabajar con mucho cuidado. Total. Entonces, eso está asegurado. Después veremos cómo sale, si sale y cómo resulta, ¿no? Ariel Staltari, actorazo argentino, rompiéndola en el marginal en este momento. Gracias. Lo tendremos ahí en la temporada 5. Lo pueden volver a ver en Ocupas todas las veces que quieran porque es una cosa hermosa. Muchísimas gracias, Ari. Gracias. Gracias a ustedes, la verdad, muchísimas gracias por acompañarme en esta mañana de mate y de garganta con arena. Como siempre, gracias, Ariel. Abrazo grande. Beso. Abrazo grande. Chao, chao. Ariel Staltari en Perros de la Calle. Nice. 25, 26, 28, 29 de octubre. Music of the Fears. Coldplay en Argentina. Es un sonido Urbana Play. Oh, brother, I can't get through. I've been trying hard to reach you 'cause I don't know what to do. Oh, brother, I can't believe it's true. I'm so scared about the future and I wanna talk to you. Oh, I wanna talk to you. You can take away